Buenos días, El Salvador, es hora de levantarse, qué bueno que nos acompaña, ya casi llegando al fin de semana. Hoy es día jueves 6 de febrero. Qué bueno que nos acompañe en esta emisión de Noticiero Hechos, un servidor Carlos Artiga junto al licenciado Manuel Galvez en la producción, staff de producción, equipo de prensa listo también en sala de redacción para traerle lo más reciente, lo más destacado en las últimas horas y por supuesto para acompañarle durante las próximas 3 horas con información de tráfico, información de los deportes, entretenimiento, el tiempo, el clima, etcétera, etcétera. Pero antes de comenzar, antes de seguir, si usted viene a informarse, viene a un lugar correcto, tenemos los titulares preparados para ustedes. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ahí listos ya para informarle a la población sobre lo que está ocurriendo, la información de qué ha ocurrido también durante la noche y la madrugada se la vamos a tener aquí, además de los reportes del tráfico, para que usted pues tenga una idea del panorama que puede encontrar al salir de casa. Así es que tenemos mucha información en esta mañana, Carlos. Es correcto, Manuel, vamos a comenzar saludando a nuestros equipos, a nuestros compañeros, que también tienen una agenda apretadísima este jueves 6 de febrero. Arrancamos con Ernesto Cornejo, que está en sala de redacción. Un saludo para todos allá, Ernesto. Y para ti, que estás listo con tu reporte, sobre todo lo que ha sucedido en las últimas horas, ¿no? Como solemos hacer cuando nos enlazamos hasta sala de redacción. Adelante, Ernesto. Así es, Carlos, Manuel, buenos días, amigos televidentes, y que ustedes están pendientes de Noticiero Hechos este jueves. Y es que la información se ha generado en las últimas horas a nivel nacional. Manejar bajo los efectos del alcohol y la distracción al volante han sido el detonante de algunos accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas a nivel nacional. El primero de ellos que le vamos a presentar se registró en el kilómetro 4,5 de la carretera de Oro. Según versiones de las autoridades, el conductor del vehículo rojo salía de una gasolinera que se encuentra en esa zona. Posteriormente, el vehículo negro que venía conduciendo una persona bajo los efectos del alcohol no lo vio, situación que provocó estas imágenes que usted está viendo en sus pantallas. En ese lugar salieron las 2 personas de los que venían manejando estos vehículos con lesiones de consideración, por lo que fueron trasladadas de inmediato hasta un centro asistencial. Llegaron policías y cuerpos de socorro quienes los atendieron. Escuchemos parte de las declaraciones de ellos. Que se encontraba parcialmente atrapada dentro del vehículo. Esta persona respondía al nombre de Daniel Guevara, que tenía aproximadamente unos 20 años, fue estabilizada por nuestro equipo en conjunto con la unidad de San Martín, trasladada en la unidad de aquí de Ilopango hacia el hospital de San Bartolo, ya que llevaba una posible fractura en el miembro inferior derecho. Los elementos de cuerpos de socorro hacen un llamado a los automovilistas a manejar con precaución y respetar los niveles de velocidad para evitar que este tipo de hechos se sigan registrando, principalmente para aquellos salvadoreños que tienen pensado evitar manejar, decían ellos. Escuchemos las recomendaciones que las mismas autoridades han hecho a los automovilistas. Que sean más precavidos, ya que últimamente han aumentado mucho los accidentes de tránsito por situaciones en las que tal vez la persona no tiene un poco de paciencia y no es precavida. En este caso nos comentaban que el incidente había pasado debido a que la persona acaba de abastecerse de combustible en la gasolinera, salió imprudentemente de la gasolinera incorporándose sin observar que se dirigía el otro carro que ya venía sobre la carretera, y fue en el momento en que lo impactó. Entonces esto se pudo haber evitado si la persona hubiera sido un poco más paciente, hubiera tenido más prudencia. Entonces nos queda de experiencia para las demás personas que también conducimos vehículos, acatar todos estos ejemplos que están pasando a diario en todo nuestro país. De acuerdo a las autoridades, del 1 de enero al 3 de febrero, las estadísticas policiales contabilizaron 1.998 accidentes de tránsito a nivel nacional, dejando como saldo 120 personas fallecidas. De estas, 1.014 resultaron lesionadas. Esta es la información, compañeros, en los estudios y amigos televidentes, que le tenemos hasta esta hora de la mañana y que nuestro compañero José Delgado ha logrado recabar en las últimas horas. Así que las recomendaciones para los amigos automovilistas a manejar con precaución y respetar los niveles de velocidad. Gracias, Ernesto. Nos mantenemos pendientes y, claro, acatar las recomendaciones. Un saludo hasta sala de redacción. Así es, Carlos, vamos a estar pendientes del desarrollo de esta y otras informaciones, por supuesto, a través de Noticiero Hechos.
Bueno, fíjate que hay elementos importantes sobre este accidente porque la persona que venía manejando en estado de ebriedad salió con lesiones, pero la peor parte se la llevó la persona que venía en el otro vehículo. Saliendo de la estación. Escuchábamos, sí, escuchábamos en Sonora esta mañana, uno de los familiares de la persona decía que llevaba las dos piernas quebradas y además decía digamos, un golpe fuerte en la cabeza. Entonces, la persona decía, ¿por qué no beben mejor en su casa o buscan ayuda? Porque este es un problema que ahora le ha cambiado la vida a mi sobrino. Decía el familiar de la persona que venía en el vehículo, digamos que fue impactado por el conductor ebrio. Manuel, es que tú podés venir, como decís, como Dios manda. ¿Qué tal te sale una emergencia, Manuel, y te toca salir de tu casa a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche? Siempre me recuerdo y me impacta muchísimo pensar en aquel caso de la familia de una hija y su madre que salieron y que a la altura del redondel Masferrer, pues les pasó literalmente por encima un vehículo de una persona que venía alcoholizada y que les quitó la vida a las dos. Tú podés tener una emergencia en la noche, cualquiera de nuestros amigos, podés ir respetando las normas de tránsito, irte conduciendo con todo el cuidado, pero de repente, como es impredecible la forma de conducirse de una persona que anda alcoholizada, es impredecible porque luego por eso suceden los accidentes o a veces ni la ves venir. Te pasa esto, esta persona le cambia la vida, le quiebran las dos piernas, quién sabe el nivel de gravedad de la lesión que lleva a nivel craneal, y todo por una persona irresponsable, por un conductor que incluso, te lo decía mientras estaba Ernesto con su reporte, uno puede salir responsablemente, como dicen las autoridades, pero otra cosa es ya perder el control, manejar y todavía lleva botellas en el vehículo. Exactamente, bueno, y la persona ahí decía, bueno, esto le cambia la vida a mi pariente porque va con las dos piernas fracturadas y de remate un golpe fuerte en la cabeza y definitivamente pues esto lo va a llevar a un buen proceso de recuperación, un proceso largo de recuperación por el simple hecho de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada y estar en el camino de una persona que venía alcoholizada. Sí, mientras no se saquen de la carretera a estas personas, los accidentes van a seguir ocurriendo, porque ¿cuántos años llevamos ya de labor o meses? Bueno, no, en realidad años, es un trabajo que se ha venido haciendo de concientizar a las personas de no hacer esto, pero las penas siguen siendo las mismas. Las penas siguen siendo las mismas. No, entonces, se en cuanto discute... tú decomises licencias, Manuel, y los apartes un año de la carretera, los sometas antes de que volver a poner las manos en un volante, te sometas a 12 meses de charlas, terapias, servicios, sea lo que tú querrás, esto no va a cambiar y eso debe suceder en la Asamblea Legislativa. Así es, pero hasta ahora se ha hablado mucho, pero se ha hecho poco en cuanto al tema de las sanciones para las personas que manejan pues en estado de ebriedad y también y todas las personas que respetan la ley de tránsito. Bueno, eso es parte de lo que tenemos en cuanto a lo que ha ocurrido durante la noche y la madrugada, pero tenemos más reportes con los equipos de Noticiero Hechos. Tenemos a Nelson Quinteros con nosotros. Nelson, buenos días. Buenos días, compañeros, es un gusto saludarlos en este día jueves, ya listos para darle cómo el tráfico, cómo amanece en las calles del Gran San Salvador, y por eso nos hemos trasladado hasta el Boulevard Monseñor Romero y la Avenida Jerusalén. Vamos a mostrarle primero el tráfico de la Avenida Jerusalén. Vemos que está totalmente despejado, sí, ya hay una carga considerable de vehículos, pero está bastante fluido. Acá mucha precaución porque salvadoreños, como es tradición, inician su jornada corriendo en las orillas de la Avenida Jerusalén y muchos automovilistas e incluso motociclistas no respetan y se invaden prácticamente el carril donde van todos los salvadoreños corriendo a un costado. Ahí vemos también parte de uno de ellos, los que yo me hago referencia, y pues bueno, esta es una de las calles que es bastante transitada y que en horas pico, estamos hablando de las 6 en adelante, pues ya se registra una fuerte carga vehicular. Vemos en dirección, si va hacia el redondel Masferrer buscando la zona de la colonia Escalón, pues vemos que ya se reporta bastante considerable la carga vehicular, pese a que son las 5 de la mañana con 40 minutos. ¿Cómo está el tráfico? Si viene de la zona de la colonia Escalón buscando Antiguo Cuscatlán, el redondel Naciones Unidas, pues vemos que está totalmente despejado, no hay mayor complicación y es una buena opción hasta el momento, pero esto cambia en cuestión de minutos. Ya a partir de las 6 de la mañana, pues el tráfico sí se complica en esta arteria, en la Avenida Jerusalén. Ahora vamos a mostrarle cómo está el panorama del Boulevard Monseñor Romero. Si viene del Boulevard Los Próceres, se incorpora sobre este boulevard buscando la zona occidental del país, pues está también prácticamente favorable si usted va a transitar hasta esta hora, y viceversa, si usted viene de la zona occidental del país buscando el Boulevard Los Próceres, hay una fuerte carga vehicular, pero está bastante transitable. Cabe mencionar que ya también están los agentes de la División de Tránsito Terrestre en esta zona colocando conos para los amigos que se van a incorporar hacia la Avenida Jerusalén. Así el reporte de tráfico, compañeros.
Bueno, Nelson, ahí tenemos el panorama en esta zona que es muy transitada y por lo que podemos ver en las imágenes, pues ya la cantidad de vehículos circulando es considerable. Y decías tú también que hay que tener mucho cuidado con las personas que salen a correr y lo hacen en el hombro de la carretera, porque muchos conductores con el afán de sobrepasar a veces invaden esa parte y pueden golpear pues a uno o pueden arrollar a uno de los corredores. Sobre todo si no andan material reflectivo en su indumentaria también, que es bien importante para hacerse notar, Manuel y Nelson. Exactamente, bueno, ahí tenemos la imagen de lo que estábamos hablando, la cantidad de vehículos circulando en esta zona de la avenida Jerusalén y también justo también la imagen de una persona corriendo a un costado de la carretera. Definitivamente, Nelson, inicia pues la jornada ya y muchos salvadoreños ya están en actividad. Es correcto, ya muchos salvadoreños inician desde muy temprano acá trotando, corriendo con sus mascotas, así que el llamado siempre está para que usted que nos está viendo maneje con precaución o su familiar, hacer el llamado para que maneje con precaución en esta arteria que es muy transitada y que también muchas personas la utilizan para iniciar su jornada. Y vemos también otra persona que viene corriendo buscando la zona del redondel Naciones Unidas y no está de más hacer el llamado. Así es, Nelson, ahí tenemos el reporte, vamos a volver contigo en el transcurso de la emisión para que nos sigas informando de cómo amanecemos en esta mañana ya de día jueves y tener claro, digamos, el panorama al que nos vamos a encontrar si salimos de nuestras casas a desarrollar nuestras actividades. Un gusto, compañeros. Gracias, Nelson. Bueno, ahí está el ejemplo también de una persona que salió a madrugar a hacer sus ejercicios en su indumentaria deportiva y atlética, pero no alcanzábamos a ver el tema de este elemento reflectivo que es tan importante para los motociclistas también, que lo exige la ley de hecho. Exactamente, pero ¿sabes qué? Hace falta lugares para donde puedas correr en horas de la madrugada y que no tengas el peligro de que te van a arrollar. El Parque Bicentenario es un buen lugar para correr, pero ¿te imaginas en la madrugada? Muy oscuro, ¿no? Sí, el Estadio Mágico González también. Sí. Es otro lugar donde la gente suele llegar a la pista atlética desde temprano, 4:30, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Los parques, pero sí, tenés razón, hace falta, porque luego te queda la calle nada más. Sí, exactamente, y ahí se corre el riesgo de ser atropellado. Les vamos a contar otras noticias que han surgido en el transcurso de las últimas horas. El cuerpo de bomberos, imagínense, sofocó un incendio de maleza en un predio sobre la calle al Volcán. Esto ocurrió específicamente en la residencial Australia, en el municipio de Mexicanos. La pronta intervención evitó que el fuego se propagara a las viviendas en esta zona. Según han informado los bomberos, en las últimas horas se han atendido al menos 3 incendios de este tipo, los incendios forestales. Recordemos que estamos en una temporada en la que hay viento, hay mucha maleza seca y tiramos a veces una colilla de cigarros y esto se puede convertir pues en un incendio y en un problema para una comunidad como lo que ocurrió allá en la colonia Australia, municipio de Mexicanos. Estaba aquí la niña despierta haciendo unas tareas, entonces ella avisó a los vecinos que se estaba agarrando fuego este predio y todos acá pues empezamos a echar agua, a jalar agua para poderlo apagar. Venían unos agentes también que nos ayudaron a echar agua mientras ellos venían, ya lo teníamos apagado prácticamente, pero aquí todos los pusimos las pilas en poderle apagar, como ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Pero ya van 2 veces con que agarra fuego este predio y entonces pues ahora gracias a Dios que, como les repito, la niña estaba acá despierta y ella se dio cuenta de esto, ¿verdad? Bueno, nuevamente el tema de los incendios, la precaución y como vos apuntabas, el tema de tomar conciencia de cómo con una acción que a alguien le puede parecer insignificante, tirar una colilla de cigarro, etcétera, puede generar una tragedia. Bien, ahí tenemos el reporte de Antonio Valladares, pero ¿cuáles son los datos que tenemos a esta hora sobre el coronavirus? Alrededor de 564 personas. Se confirma ya la muerte de todas estas personas en diferentes puntos donde ha aparecido esta enfermedad. 564 muertos. La Organización Mundial de la Salud continúa en estado de emergencia y a eso le sumamos que 24.702 son casos sospechosos. Y le sumamos también que 1.158 personas que se contagiaron ya se han recuperado. Decíamos que el nivel de mortandad es muy bajo comparado con otras enfermedades. Además, agregamos que Estados Unidos ha evacuado por lo menos a 400 personas que tenía destacadas en diferentes puntos de China, pues como parte de su personal diplomático. Y también le contamos que un crucero se encuentra pues en cuarentena en Japón luego de que se descubrió a varios enfermos
dentro de las personas que viajaban en este crucero. Así es que son alrededor de 3.000 personas las que están ahí siendo observadas debido a la aparición de casos de coronavirus. Enfermos, pero no necesariamente de coronavirus, ¿no? Sino con problemas respiratorios. Y por precaución, pues bueno, se decide tomar esta medida. Por su parte, y de regreso aquí en El Salvador, el presidente del Colegio Médico, el doctor Milton Brizuela, denunció que en medio de la emergencia por el coronavirus se está sacando del Hospital Rosales aparatos de respiración mecánica. Además, que pareciera que el gobierno improvisa para atender la situación. Los colegas del Hospital Rosales nos han enviado información que respiradores mecánicos o ventiladores del Hospital Rosales han sido trasladados al Hospital Saldaña. Entonces, esperamos que esos fondos que el presidente anunció que iba a designar para esto, los utilice para de verdad prepararse tanto en infraestructura como en equipamiento, porque en este momento pareciera que lo que se está haciendo es improvisando y preparándose de esa forma y no es lo correcto. Tener que hacer una pausa ahorita, Manuel, para separarnos un instante y regresar con toda la información. Habrá entrevista también, ¿no? Un tema de actualidad. Exactamente. Fíjate que tenemos 2 segmentos de entrevistas hoy. Vamos a conversar primero con analistas porque hay muchos temas en el ambiente y queremos pues conocer el punto de vista de personas que están muy empapadas de la realidad nacional sobre, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la posible interpelación o con la interpelación, mejor dicho, del presidente de ANDA y la ministra de Salud en la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa con ese estira y encoge entre el Ejecutivo y el Legislativo por los 109 millones de dólares para financiar el Plan Control Territorial? Esos son algunos de los temas que vamos a abordar. Pero también va a estar con nosotros el viceministro de Hacienda encargado del tema de la recaudación. Con él vamos a hablar, entre otras cosas, de la puesta en marcha de la factura electrónica. El Salvador ha comenzado ya a entrar en esta área e incluso se hablaba de un plan piloto con 50 empresas, con 50 grandes contribuyentes para comenzar a eliminar el papel y comenzar a hacer todo ya por la vía electrónica. ¿Cómo va a funcionar esto y cómo va a beneficiar al país? Pues se lo vamos a contar en la entrevista. Incluso el gobierno ha dicho a través del ministro de Hacienda que esperan incrementar la recaudación en 270 millones de dólares con el simple hecho de poner en marcha la factura electrónica. Y es que el tema del control se vuelve importante también cuando es electrónico y sobre todo cuando nos vamos acercando, Manuel, sería importante conversar sobre las expectativas del nuevo gobierno con relación a la recaudación del impuesto sobre la renta que está próximo a vencer el periodo y el plazo que da la ley para su declaración y pago, que son los primeros de los 4 meses. ¿Sabes qué? De hecho, ya comenzó el proceso de devolución de la renta. Comenzó el día de ayer, según lo que dijo la gente del Ministerio de Hacienda. Empezaron con cerca de 800 declaraciones y lo que se va a devolver son entre 30 y 35 millones. Eso es lo que estaban diciendo. Y esperan recaudar a cerca de 600. Sí, y algunas empresas todavía están pendientes de entregar, pues usted sabrá, ahí en casa donde trabaja, mire, pida que le entreguen, ¿no? Esa hojita donde están las deducciones del año. Y hoy es tan sencillo como acceder al sitio web. Tú tenés ahí la hoja, ahí mismo te aparece todo lo que se está deducido, no solo en tu lugar de trabajo, sino también si has tenido otro tipo de retención, aparece ahí. Es decir, las formas de hacerlo ahora, Manuel, son más amigables, ¿no? Sí. Son más amigables que antes. Así es. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando cuando vayamos al segmento de la entrevista, pero vamos a ir a la pausa, porque cuando regresemos vamos a tener más información, más temas que a usted le interesa conocer en este día jueves. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, continuamos con Hechos AM. Ya está con nosotros también Lorena Mengíbar. Lorena, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Lorena. Qué gusto saludarles. Y gracias a los televidentes que están ahí muy pendientes. Y mira, hablando de reclamos también, tengo que dar un saludo porque estaba muy pendiente ese saludo de una persona muy fiel de Hechos AM. Un saludo a Rodrigo, Ariel y a su mamá, que me estaban comentando todos los días, madrugan y justamente antes de irse a la universidad están pendientes de Canal 12. Así que les debía el saludo y muchas gracias por estar en sintonía. Vamos a continuar con más información. Nos enlazamos en estos momentos con Gerardo Borja, que ya tiene listo un nuevo reporte. Adelante. Gracias, Lorena. Amigos televidentes, muy buenos días. A esta hora me encuentro específicamente en las imágenes de tráfico autopista Comalapa. El carril que usted ve un poco más de carga vehicular es el que viene del sector sur de San Salvador y van buscando llegar al Paso del Jaguar o se dirigen hasta las inmediaciones
del monumento al hermano bienvenido a casa, ya sea para incorporarse a la 49 Avenida Sur o quienes van a buscar el Boulevard de los Próceres. El otro carril que viene ingresando hacia este sector, específicamente llegando a las inmediaciones del paso a desnivel que conecta carretera a Los Planes. Bueno, en ese momento se puede ver ya como se genera un poco de más fluidez de vehículos, pero en ninguno de los dos carriles de momento genera ninguna complicación para que lo vayan tomando en cuenta. Hay que recordar que conforme avancen los minutos, autopista Comalapa, sentido hacia San Salvador, se torna complicado. Vamos a girar un poco más y vamos a mostrar ahora la carretera Los Planes. Vamos a hablar primero de quienes vienen ingresando de San Salvador y se dirigen hacia el sector de Planes de Randero, ya sea hacia Panchimalco o Rosario de Mora, o se van a incorporar a la autopista también en dirección del monumento del Cristo de la Paz. Un panorama bastante tranquilo, sí podemos ver de que ya incrementa la carga vehicular, y en el caso del carril de descenso ya podemos ver cómo las diferentes unidades del transporte que vienen de este sector de Los Planes ingresan a San Salvador y van de verdad con bastantes personas que se dirigen a sus centros de estudio o a sus lugares de trabajo. Así que esta es parte de la información, Lorena, del tráfico a esta hora desde Planes de Randero, kilómetro 2,5. Sí, ya logramos observar una cantidad importante de vehículos, Gerardo, y también nos llamaba mucho la atención la velocidad con que algunos vehículos transitan, no solo en este punto, sino también en la carretera hacia Comalapa, donde algunas personas pueden verse un poco más tentadas a abusar de la velocidad, porque estamos hablando que es una carretera mucho más amplia, pero pues siempre es importante la recomendación de mantener los límites de velocidad que ya están normados, Gerardo. Precisamente, y es bien necesario porque sobre la autopista Comalapa, si tú ves por la misma forma de la calle, tiende a haber como una especie de curva, y es ahí cuando los conductores, al ir a una velocidad inadecuada, podría provocar un accidente que a la misma velocidad de la fuerza centrífuga lo lleve hacia un lado y podría provocar un percance vial. Y de igual forma, Lorena y amigos televidentes, les muestro acá ya las personas que se encuentran en esta parada de buses esperando la ruta 8A para dirigirse a sus lugares de destino, que estamos hablando que son aproximadamente una decena de personas en este punto muy importante. ¿Y esta parada, Gerardo, es una parada autorizada o simplemente se reúnen ahí los salvadoreños? Pues fíjate que hasta donde sé no es parada autorizada porque no hay señalización de que sea parada de buses, pero por lo general pues la mayoría de personas que viven en la zona aledaña o se trasladan de otros puntos esperan precisamente en este punto la unidad de transporte de la ruta 8A. Bueno, para que lo tengan en cuenta y sobre todo mucha precaución por el tema de los accidentes de tránsito y los peatones involucrados, Gerardo. Definitivamente, bueno, en ese momento vemos también como un vehículo se detiene, no sé si es a bajar o a subir a alguien, pero sí ya puso una de las luces. En este momento está retrocediendo más. Y eso es lo que tú dices, Lorena. El problema es que cuando este tipo de vehículos se detienen en este tipo de vías, podría provocar un accidente. ¿Por qué? Porque algún conductor podría venir un poco distraído y no se percata en el momento que él se detenga. Aunque podemos observar de que está hacia un lado del hombro de la vía, pero como algunas veces no se tiende a distraer. Vale. Aquí vemos, Lorena, una de las unidades de transporte que ya les mencionaba, cómo se está deteniendo y cómo las personas aprovechan a abordar esta unidad. ¿Y cómo tuvo que hacerse para adelante el vehículo también? Porque se había expuesto en el lugar de la parada improvisada. Y ahí casi impacta con un carro blanco, mirá que quería incorporarse también. Al final ni sabemos para qué se detuvo ese carro, solo estuvo ahí parado con las luces y luego da la vuelta. Gerardo, esto es autopista Comalapa, exactamente, y nuevamente ¿a qué altura? La imagen que les muestro es precisamente en el retorno quienes buscan ingresar hacia los Planes de Randero. O sea, los carros que vemos que van conduciéndose, desplazándose, son los que van hacia San Salvador. El carril extremo a la izquierda es el que va al aeropuerto, ¿no? Correcto. Este carril es el que lleva hacia San Salvador. Este otro que mostramos acá es el que lleva hacia el aeropuerto, o quienes utilizan el retorno para quienes van buscando San Jacinto, San Salvador. Bueno, ya estamos ubicados ahí entonces, Gerardo, ¿dónde te encontrás? Y este que es el retorno, ¿no? Para, pues, acceder a los Planes, San Jacinto y demás, ¿no? Este retorno que tenemos ahí en esta Y. Correcto, precisamente ese es. Gerardo, muchas gracias. Gracias a ustedes, Carlos. Bien, aunque no es parada autorizada, el autobús ahí se quedó. Hombre.
Ahí se quedó esperando a los pasajeros. Y esto pues es una vía rápida, ¿no? Entonces no puedes hacer eso porque definitivamente obstaculizas el paso de todos los vehículos. Sí, casi siempre que mostramos estas cuestiones también es una exhortación y un llamado y mostrárselo a las autoridades respectivas, porque sucede, se mira todos los días, está ahí, lo mostramos en televisión nacional y no pasa nada. Y sigue haciéndose. No, definitivamente que eso es un problema, el tema de a veces las unidades de transporte colectivo hacen doble carril o se quedan esperando al pasajero, algo que no es lo correcto. Y esto pasa en muchos puntos, como por ejemplo la zona de La Ceiba. Ahí es común que haya 3, 4 unidades de transporte colectivo ocupando todos los carriles y dejando un espacio limitado para el resto de vehículos. Boulevard de los Héroes también suele suceder, lo he logrado observar. Y bueno, ¿por qué lo hacemos también evidente? Porque en este tipo de circunstancias que no son las ideales, se pueden generar también accidentes de tránsito. Bueno, cualquiera puede pensar, ¿no? Ojalá así como tenemos ahora control territorial, eventualmente en algún momento vamos a llegar a tener un plan control vial, donde se ponga en orden finalmente todo lo que sucede en las calles. La casa, definitivamente, seguro, que es necesario. ¿Por qué? Porque esto es parte de la movilidad que se ve restringida por problemas que a veces son por no respetar y no acatar las disposiciones de tránsito. Pero bien, ahí vamos a dejar ese tema, esperemos que pronto tengamos pues un debate sobre eso. El Instituto Salvadoreño del Migrante pide modificar los planes de atención a retornados para frenar los abusos, torturas y homicidios que sufre este sector. El reciente informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch revela que en los últimos años, al menos 138 salvadoreños deportados de los Estados Unidos fueron asesinados al llegar al país, a sus comunidades de origen. Esto, para el Instituto Salvadoreño del Migrante, debe llamar la atención a las autoridades de gobierno para revisar los planes de atención a los deportados y retornados y que permitan una inserción segura. No puede ser que vengan, le hagan una entrevista y después los manden a su casa desconociendo hacia dónde los están mandando. Tiene que haber un seguimiento de estas personas y tienen sobre todo haber un esfuerzo porque estas personas retornadas cuenten con una seguridad en su ciudad de origen. Si las proyecciones son que aumentará la población de deportados y retornados, la situación podría agravarse si no se toman en cuenta las modificaciones a los planes. Esto no se arregla con una capacitación de emprendedurismo, esto se arregla con un acompañamiento, asesoría permanente y asistencia técnica, donde comprobemos que ahí en esa comunidad de origen lo que más hay es peligro de sobrevivencia. Entonces, ¿cómo adaptarlos a esa realidad? Entre el año 2014 y 2018, los gobiernos de Estados Unidos deportaron más de 10,000 salvadoreños, mientras las solicitudes de asilo aumentaron, justificando amenazas de grupos delictivos. Pero en los últimos años, las políticas migratorias en Estados Unidos se han endurecido. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Bueno, siempre con relación a este tema, les compartimos las cifras de retornados en El Salvador en los últimos 2 años, según la Organización Internacional para las Migraciones. En 2018, México, 11.097. Estados Unidos, 15.282. Otros países, 100, para un total de 26.479 retornados en 2018, y en el 2019 fueron 37.316 en total, con un aumento considerable de los que regresaron de México. Fíjate que sube casi 7.000, porque fueron 17.731, bastante más que en 2018. En los Estados Unidos también hay un aumento no considerable a 19.479. Otros países se sostiene casi en lo mismo, 106, y el aumento total de personas retornadas a El Salvador, 10.837. Bien, también vamos a hacer un análisis de los niños que han regresado de estos países. Por ejemplo, en 2018 se retornaron 1.014 niñas, en 2019 2.907. En el caso de los niños, 1.426 en 2018, 3.700 en 2019.
y el total ahí tenemos para 2018 2.440 y para 2019 6.607, un aumento de 4.167 casos de retornados en el caso de los menores de edad. Información al respecto. Así es, información que está en desarrollo a esta hora y que se la contamos aquí en Noticiero Hechos AM. Se trata de un sismo de magnitud 5.6 que sacudió la costa de Ibaraki en Japón. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 40 kilómetros. De momento no se reportan heridos ni daños materiales. Tampoco se ha generado alerta de tsunami, pero es una situación que es muy frecuente en este punto de Asia. Y los japoneses también están muy preparados para poder recibir este tipo de fenómenos. Sin embargo, siempre causa alerta cada vez que sucede un evento de este tipo. Así es, Japón es uno de los países mejor preparados para enfrentar las condiciones sísmicas, porque de hecho a ellos les toca vivir en esas condiciones. Pero hay también otra información, falleció John Jairo Velázquez Vázquez. ¿Quién es esta persona? Le conocían como Popeye y se hizo tristemente famoso por ser el ex jefe de sicarios del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Él estaba hospitalizado desde el 31 de diciembre, víctima de un cáncer de esófago que ahora pues le ha costado la vida. Esta es la información que se está publicando. Este hombre ha sido inspiración para muchas narcoseries y muchas de estas digamos, historias donde se enaltece al narcotráfico. Realmente es una persona, como decíamos, tristemente célebre porque pasó a ocupar muchos espacios en medios por ser, digamos, un asesino. Y bueno, además ha brindado declaraciones, múltiples entrevistas y dado también detalles del modo de operar de aquel entonces de Pablo Escobar, y creo que también esto le llamó la atención a muchísimas personas y pues del tema que se popularizó después. De las series, como han surgido muchas, ¿no? Debido a esto. Falleció a los 57 años, nació el 15 de abril del año 1962, así que, bueno, ya estaba hospitalizado desde diciembre, padecía cáncer de esófago y recién ha fallecido. Es la información que le compartimos con relación a este hecho. Bien, seguimos con más, vamos a seguir enlazándonos con nuestros equipos. Saludamos nuevamente a Nelson Quinteros. Nelson, ¿cómo estás? Adelante nuevamente, ¿dónde te encontrás? ¿Cuál es el reporte? Así es, compañeros, un gusto nuevamente saludarlos desde el Boulevard, o mejor dicho, Redondel Constitución, pero con este fondo majestuoso. Estamos hablando del volcán de San Vicente o el volcán Chinchontepec, donde desde San Salvador se puede apreciar esta estampa. Así amanecemos desde San Salvador para todos los amigos que están siempre pendientes de Noticiero Hechos. Y bueno, también saludarlos para darle el segundo reporte de tráfico en este día jueves. Cómo amanecen las principales calles del Gran San Salvador. Vemos prácticamente la calle San Antonio Abad. Es decir, si usted viene de la Universidad de El Salvador buscando el Redondel Constitución, vemos un panorama bastante favorable, y viceversa, si usted viene del Boulevard Constitución del Salvador del Mundo buscando la calle San Antonio Abad, la Universidad de El Salvador, pues está bastante favorable en este día jueves. Pero vamos también a mostrarle el otro panorama. Si usted viene del Redondel Integración buscando la zona del Divino Salvador del Mundo, vemos un panorama bastante diferente porque ya se complica bastante el tráfico. Justo el tramo donde está el semáforo de calles y similes es el que hace esta larga fila que viene desde el Redondel Integración buscando hacia El Salvador del Mundo, y viceversa. También si usted va hacia la calle a la 75 Avenida Norte, está bastante favorable, un poco de congestionamiento, pero ya para incorporarse sobre ese redondel. Vea usted las imágenes, así amanecemos en San Salvador desde el Redondel Constitución, donde también muchos salvadoreños utilizan esta zona para iniciar su jornada trotando, haciendo ejercicio. Muchas de las personas se nos han acercado y nos dicen que desde su momento de jubilación prácticamente es su hobby, venir acá, amanecer con este ambiente bastante agradable y bueno, iniciar su jornada, ejercitarse de la mejor manera posible. En cuanto al tráfico, en la calle de la 75 Avenida Norte está bastante favorable, no hay mayores complicaciones. Ahora vamos también a mostrarle el panorama que les estaba mencionando justo en la calle Sisimiles, donde hay una fuerte carga vehicular. Ármese de paciencia porque así amanecemos en este día jueves, 6 de la mañana con 20 minutos. Y el panorama, si usted viene de la zona del Divino Salvador del Mundo buscando el Redondel Constitución, pues vemos que está bastante solo, no hay complicaciones, compañeros. Sí hay una filita, ¿verdad?, de vehículos que son los que vienen de la
Plaza de Vino Salvador del Mundo, que son los que están a la izquierda. Nelson, está evidentemente más complicado aquí al carril a la derecha, que es el que viene de Mexicanos y demás, y que así como alcanzamos a ver al fondo, está el semáforo en verde ahorita, mira, con las dos luces, la que permite el cruce a la izquierda y la luz de la derecha, que es la que pues te permite para seguir recto, buscando Salvador del Mundo. Dura poco esta luz de la izquierda, ya la vamos a ver cómo en un momento comienza a parpadear, por decirlo de alguna manera, y luego desaparecer, y aquí está, justamente. Y después de eso comienza a formarse la congestión. ¿Por qué? Porque muchos de los vehículos que vienen aquí a la izquierda, la intención es justamente esta, doblar en ese sentido, y ya no lo pueden hacer porque comienzan a moverse todos los del carril de la izquierda que vas a mostrarnos ahorita, que son los que vienen de Salvador del Mundo. Entonces crea un embudo en este sector del Boulevard Constitución, donde ya no pueden circular más los vehículos. ¿Qué puede pasar ¿verdad? Aquí? Pero no hay opciones. O prohibís realmente el cruce y los haces ir a dar la vuelta hasta Salvador del Mundo, o le das un poquito más al verde, porque ya ves cómo comienza a hacerse lento el tráfico, a pesar de que esté en verde el semáforo, pero viene lento en el sector de Mexicanos, por eso, porque allá está el carro blanco, el negro, que tienen que detenerse, el camioncito se detiene a pesar de que está en verde, porque está la fila de los que quieren cruzar a la izquierda. Y bueno, son vehículos que vienen desde zonas residenciales, desde la zona de Apopa, Tonacatepeque, la zona norte del país también, la colonia de La Gloria, es decir, una cantidad importante de vehículos que asisten o llegan a San Salvador a través de esta vía, y por eso es que también observamos estos congestionamientos que pueden extenderse por varios metros. Y eso podría ir a peor, como decíamos. ¿Por qué? En la zona de La Gloria hay una cantidad de terrenos que supuestamente se van a convertir en zonas residenciales. Igual en la carretera a Quesaltepeque han surgido una cantidad gigantesca de colonias, y esto lo que hace es que el congestionamiento cada vez sea más fuerte o sea más complicado circular en esta zona del Boulevard Constitución. Sí, bueno, quedan pocas alternativas. Si estamos buscando o si estamos hablando de vías alternas, pues son muy pocas, y las que hay a veces también están congestionadas. Así que toca tener un poco más de paciencia o salir muchísimo más temprano, Nelson. Es correcto, ya ustedes lo mencionaron, de salir más temprano o tener paciencia, porque el tramo que viene del Redondel Integración buscando el Divino Salvador del Mundo, pues ya vimos las imágenes, está bastante complicado, una larga fila de vehículos, y viceversa si se va a incorporar hacia la 75 Avenida Norte. Bien, gracias, Nelson Quinteros, un saludo. Bien, también les contamos otras noticias. El magistrado presidente de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador admitió casi a totalidad de la prueba presentada contra el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia de Saca. Esto por el presunto enriquecimiento ilícito por más de $4 millones. Tenemos un reporte sobre este tema. Este miércoles finalizó la audiencia de aportación de pruebas en el caso contra el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia de Saca por el supuesto enriquecimiento ilícito por más de $4 millones. La Cámara Primero de lo Civil de San Salvador admitió casi a totalidad las pruebas presentadas por la parte demandante, a excepción de una documentación de movimientos de cuentas en unas cajas de crédito. Según el fiscal del caso, Francisco Hernández, cuentan con el respaldo suficiente para sustentar el caso en la siguiente fase. Suficientemente robusta, y la presente prueba va a permitir que los peritos puedan determinar el enriquecimiento ilícito del señor Elías Antonio Saca y de su esposa. Estamos hablando de más de 100 pruebas que hemos aportado como la representación fiscal. Solo se pronunciaron que no se admitió la prueba concerniente a cajas de crédito, en virtud que estas cuentas que fueron informadas por estas cajas de crédito determinaban que no había ningún depósito ni cuentas bancarias a nombre de los ahora demandados. En virtud de que no habían cuentas, no es pertinente para la utilización en la presente audiencia. Las pruebas presentadas por los abogados de la parte demandada fueron rechazadas. Ellos aseguran que en el caso del exmandatario existe un doble juzgamiento. Saca cumple una condena de 12 años de prisión. La Corte Suprema de Justicia ratificó la responsabilidad civil de 260 millones. La ex primera dama es acusada de colaborar con el desvío de al menos $17 millones. Se ha solicitado también que se haga constar la disconformidad que franquea la ley para efectos de impugnar
para efectos de que se habilite, mejor dicho, la impugnación por el rechazo de los otros medios de prueba que se solicitaron. Está completamente errado, no existe un doble juzgamiento porque en la etapa penal lo que se está persiguiendo son delitos y la responsabilidad civil que deviene de delitos. En la responsabilidad civil se está buscando un daño emergente y un lucro cesante. A pesar de encontrarse en desventaja, esperan en la siguiente fase desvirtuar los señalamientos de Fiscalía. Nosotros hemos dicho en audiencia que vamos a hacer uso del principio de disponibilidad procesal o comunidad de la prueba para acreditar el desconocimiento de parte de ella. Había que agotar la prejudicialidad del tema penal para entrar en el tema civil. Eso es lo que puedo decir yo de parte de la persona Ana Ligia Mixcosol de Saca, y decir que está dispuesta naturalmente a someterse a este proceso. Solicitarán al Ministerio de Hacienda un listado de peritos financieros contables quienes realizarán la prueba pericial admitida. Se tiene previsto que la fase probatoria inicie el próximo 29 de abril a las 9:30 de la mañana. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Tigo El Salvador anunció el lanzamiento de su plan de modernización de red de Internet móvil. La nueva red permitirá una experiencia de navegación 10 veces más rápida. Para poner en marcha el desarrollo del plan, fue necesaria la modernización de la infraestructura tecnológica para el país. Nuestro propósito es construir autopistas digitales que conectan a más personas, mejoran sus vidas y desarrollan las comunidades. Pero esto tiene un gran significado para El Salvador, porque ahora los salvadoreños van a poder navegar a velocidades de 10 veces más rápido lo que lo hacían antes, como mínimo. Y eso va a ayudar a que en cuanto a retos educativos, de negocios, entretenimiento, puedan desarrollarlo de gran forma, ¿no? Con el encendido de la red 4.5G, los salvadoreños pueden reproducir videos en alta definición de manera más rápida y la conexión a Internet es más estable. El nuevo plan de navegación ya está disponible en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Unión y La Libertad. Vamos a darle a nuestros clientes velocidades de hasta 1 giga de velocidad y en promedios de 400 a 500 megas, lo cual va a ser un proceso de adopción con los devices que vayan llegando. Pero con esto queremos darle un significado más profundo a las conexiones, porque queremos conectar a más salvadoreños y que a través de la conectividad los salvadoreños lleguen más lejos. Y esto con el compromiso de Tigo siempre, pensando en nuestros clientes, que son nuestra fuente de inspiración. La inversión de Tigo El Salvador para este año también incluye la adquisición de un nuevo espectro a través de una subasta que fue solicitada al presidente de la República, Nayib Bukele, y fue otorgada por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones en diciembre de 2019. El monto total de la inversión para mejorar la experiencia tecnológica de la red móvil alcanza los $500 millones. Con imágenes de Darwin Pineda, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Bueno, enhorabuena para todos los usuarios de Tigo y sobre todo la conectividad, que será mucho más fácil. Ahora vamos a darles una importante recomendación. El mundo de las comunicaciones está en constante evolución. Por eso es imprescindible actualizar los conocimientos. La Escuela de Comunicaciones RCM está por iniciar los posgrados en producción multimedia, periodismo multimedia y marketing digital. Pueden obtener más información al teléfono 2560-1211 o también visitar el sitio web www.escuelarcm.com. Es momento de que vayamos a una pausa y cuando regresemos una conversación con Juan Carlos Fernández, un decano universitario con quien vamos a hablar de diferentes temas que está viviendo El Salvador en estos momentos. Manténgase pendiente. Estamos en el día jueves, ya 6 de febrero de 2020, y hay muchos temas en las agendas informativas, como por ejemplo, pues lo que está ocurriendo con el caso de las reuniones de políticos con pandilleros. Anoche conocíamos de última hora que Arístides Valencia, quien fue ministro de Gobernación durante la administración del FMLN, anunciaba que ya estaba de regreso en El Salvador y que hoy se presentaría a los tribunales. Este es uno de los temas con más atención mediática en los últimos días, y a eso le sumamos la declaración que daba el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, cuando se presentaba en los tribunales, respecto a que hay un video, que en caso le ocurra algo, decía él,
ese video va a salir y va a contar toda la verdad de lo que se movió en estas reuniones con pandilleros previo pues a las elecciones presidenciales que terminaron pues con el gane pues de Salvador Sánchez Serén. Una serie de situaciones que están ahí en las agendas y que bueno, hay que hacer un alto en el camino para dimensionar todo lo que está ocurriendo. Además hay un estira y encoge entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? El Ejecutivo dice que quiere 109 millones de dólares para modernizar a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Hubo un dictamen favorable en la Comisión de Hacienda para darle luz verde a este crédito, pero luego se retractaron los diputados y dijeron que regresara a la Comisión de Hacienda para seguir siendo analizado. El presidente de la República daba una conferencia esta semana y decía que sus ministros y sus funcionarios han dado todas las explicaciones pertinentes a los diputados, pero que aún así no le dan el aval para acceder a ese crédito. Vamos a poner algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. El presidente de la República, Nayib Bukele, pide que se haga justicia contra los políticos que pactaron con pandilleros a cambio de ganar las elecciones presidenciales de 2014 y de alcaldes, consejos municipales y diputados de 2015. En este sentido, el mandatario dijo que respeta el trabajo que hace la Fiscalía General de la República en contra de políticos y exfuncionarios que buscaron un acuerdo económico con cabecillas a cambio de votos. En otro tema, es de mencionar que recientemente la Asamblea Legislativa retiró su apoyo al crédito de 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial. Y ahora surgen más interrogantes. Algunos diputados de Arena y del FMLN temen que unos 25.9 millones de dólares del préstamo se inviertan en comprar tecnología de una cuestionada firma mexicana. Grupo Securitech Integral Security, una multimillonaria dedicada a la videovigilancia, confirmó esta semana que pagó los gastos del viaje en jet privado al viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna. Estos y otros temas son los que Manuel Burgos abordará en la entrevista de Hechos AM con los analistas que nos acompañan en esta emisión. Iniciamos así. Esta mañana vamos a conversar con Juan Carlos Fernández, decano universitario y amigo de esta casa, Red Salvadoreña de Medios, sobre todos estos temas que están en las agendas, como decíamos, en estos días y que definitivamente tienen mucha atención. Juan Carlos, buenos días, un gusto que nos acompañe aquí en este espacio. Buenos días, siempre un gusto acompañarlos. Bueno, comencemos con el tema de más atención en estos días, las negociaciones entre políticos y pandilleros. ¿Cómo que podríamos decir de este tema que obviamente tiene muchísima atención, considerando lo que ocurría anoche? Aristides Valencia, a quien se decía que estaba prófugo de la justicia, decía pues ya estoy de regreso en El Salvador y me voy a presentar a los tribunales. Aristides Valencia fue ministro de Gobernación y también señalado de estas reuniones entre políticos y pandilleros junto a Ernesto Mason, junto a Benito Lara, junto a una cantidad de gente que ahora pues están ya compareciendo ante los tribunales. Bueno, efectivamente este tema de las negociaciones de algunos personeros de los partidos, de los principales partidos políticos con pandillas, es un tema que se ha venido generando polémica desde hace muchos años, desde que se publicaron los primeros videos y salió a la luz las primeras pruebas de esta situación, y creo que es muy positivo que, aunque muchos años después, ahora la Fiscalía General de la República esté tomando cartas en el asunto. A la base de esto tenemos un delito grave que es la manipulación de las elecciones, y eso es una cuestión que mina la credibilidad del ciudadano en nuestro sistema electoral. Ya hay muchos que se cuestionan si no solo estas elecciones tuvieron ese problema, sino que otras elecciones, incluso en algunas municipalidades, pudiesen haberse presentado estas situaciones, y por lo tanto, como ciudadanos nos cuestionamos si las personas que supuestamente han sido electas lo han sido de manera clara y contundente. Y evidentemente esta es una cuestión más que viene a minar la ya muy baja credibilidad de los principales partidos políticos. Pero si lo vemos desde el punto de vista electoral, esto es muy redituable para Nuevas Ideas, por ejemplo, ¿no? Esto es totalmente redituable para Nuevas Ideas, e incluso podría ser redituable para otras agrupaciones políticas que puedan tratar de demarcarse o tratar de plantear un nuevo esquema de menor corrupción como parte de su plataforma electoral. Pero definitivamente el gran ganador de este tipo de situaciones es Nuevas Ideas, que incluso antes de esta situación ya se perfilaba como el ganador de las elecciones del próximo año. Exactamente, pero
¿Qué decir de lo que está pasando con Arena y el FMLN, que están en medio de la tormenta y hasta ahora pues no se ve una reacción clara de lo que está ocurriendo? Por un lado aparece el FMLN diciendo nosotros no hemos negociado ni vamos a negociar con pandillas, y por el otro lado Arena dice yo apoyo a Ernesto Mason y apoyo a Norman Quijano en medio de todas las acusaciones que se están haciendo en su contra. ¿Es la reacción correcta? ¿Es, digamos, a nivel comunicacional el mensaje que tienen que enviar en este caso a los ciudadanos? Es una tormenta que ambos partidos están viviendo desde hace muchos años y evidentemente no logran capear esa crisis. La gestión de crisis interna de ambos partidos se ha demostrado muy deficiente. Sí me parece que la comunicación que hace su máxima dirigencia acuerpando a las personas que están involucradas no me parece la correcta. Creo que el mensaje que deberían de dar a la población es de que se van a respetar los procedimientos de las instituciones y por supuesto que van a apoyar en las investigaciones que se lleven a cabo. Pero sí hemos observado cómo inicialmente, particularmente en Arena, se habían desmarcado de esa situación. Ahora resulta que no, que sí había conocimiento del COENA de ese tipo de negociaciones. Habría que ver en el FMLN también la situación, pero es donde se gestó también la vilipendiada tregua, que al final el resultado fue unas pandillas todavía más fortalecidas. Entonces, sí hay un discurso, una gestión de crisis muy deficiente de ambos partidos, no solo en este tema puntual, sino que lo hemos visto en otros temas a los que han tenido que enfrentarse. No, definitivamente que el tema es grave si lo vemos electoralmente hablando, porque 2020 es un año preelectoral, un año en el que los partidos se supone se están preparando para el proceso que va a vivir El Salvador en 2021, pero con este tipo de situaciones se pone un poco cuesta arriba el lograr, digamos, captar la atención del ciudadano y por lo tanto lograr captar la posibilidad de que voten por ellos en algún momento, ¿no? Yo creo que la dirigencia de ambos partidos tienen claridad de que las elecciones del 2021 significarán una disminución importante tanto de diputados como de alcaldes en ambos institutos políticos. Yo esperaría que en consecuencia estuviesen desarrollando una estrategia más de mediano y largo plazo si es que su intención es sobrevivir como institutos políticos. Evidentemente, Nuevas Ideas tiene todas las condiciones para ganar las elecciones y es ahí donde también puede haber espacios para otras instituciones políticas que puedan incorporarse. Pero definitivamente estamos ante un escenario donde los principales contendientes actuales de Nuevas Ideas no logran rescatar o no logran mejorar su imagen. De hecho, cada mes que pasa aparece una nueva crisis que les afecta y la credibilidad de ellos está por los mínimos. Basta ver cualquier encuesta de universidades o de otras instituciones dedicadas a ese rubro, donde tanto los partidos políticos como la Asamblea Legislativa siempre están al sótano de las preferencias de los ciudadanos. Si lo vemos el tema de las negociaciones entre políticos y pandillas, leíamos el documento donde la Fiscalía General de la República pues argumentaba lo que estaba ocurriendo con el tema de estas reuniones. Ellos documentaban que desde el año 2003 tienen datos de que se vienen dando, digamos, estas reuniones desde el año 2003 y estamos a 2020. Son 17 años en los que se supone que podrían haber ocurrido todo este tipo de reuniones en las que se manipulaba elecciones. Una situación que a mí me parece pues que es muy grave porque podemos ver ahí la incidencia que puede llegar a tener en determinado momento, digamos, estos grupos en la vida política del país. Es que precisamente ese es el tema que demuestra la gravedad de estas situaciones, es la confianza que el ciudadano tenga en el sistema electoral, no porque el sistema electoral per se haya fallado, sino porque los partidos políticos, principales actores de este sistema, se prestaron a una serie de actividades totalmente ilícitas, porque así lo marca nuestra legislación, que pudiesen haber obtenido un gane o una derrota en algunos casos que no estaba planteado así por la población. Al final, muchos ciudadanos, puede ser a partir de todos los señalamientos que han surgido, tuvieron que votar por un candidato o un partido que no era el de su preferencia, o limitarles el derecho a voto a algunos ciudadanos. Eso es terriblemente grave para nuestra democracia y por lo tanto me parece adecuado que a la Fiscalía, aunque se haya tardado algunos años, ahora esté actuando en consecuencia, porque lo importante es, si queremos tener un sistema democrático sólido, es garantizar que las elecciones se lleven con total transparencia y se le permita a los ciudadanos ejercer su voto según sus preferencias.
Se une pues a nuestra conversación de esta mañana Eduardo Escobar, él es parte de Acción Ciudadana, también una persona que siempre colabora con nosotros en el análisis de estos temas. Eduardo, buenos días, una accidentada mañana de jueves. Buenos días, sí, en la autopista Comalapa hay un cuádruple accidente, entonces está el tráfico colapsado esta mañana, así que las disculpas. No, pero qué bueno que puede acompañarnos en este espacio. Estábamos hablando sobre las reuniones de políticos con pandilleros, que es uno de los temas que más acapara la atención en estos días. ¿Cómo ven ustedes desde Acción Ciudadana lo que está ocurriendo con estos temas? Las reacciones de los partidos e incluso los señalamientos que se hacen contra personas que han tenido influencia importante en la vida política del país. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros destacamos es que al fin se procedió judicialmente contra aquellas personas que están involucradas o presuntamente involucradas en conversaciones con pandillas. Y nosotros somos de la creencia que tiene que ser el sistema de justicia, la fiscalía, la que logren determinar o hacer evidente el grado de responsabilidad que tiene cada una de estas personas, porque creo que no podemos generalizar que todos los políticos que pueden estar involucrados en este tema tienen una misma responsabilidad, porque más de alguno tuvo que ver con alguna reunión para que dejaran ingresar al equipo de campaña a un territorio, por ejemplo. Pero ¿cómo ve usted la reacción, Eduardo, del presidente de la República cuando dice este quizás es el delito más grave que se ha cometido desde el conflicto armado en El Salvador? Es que es algo grave, o sea, cuando estamos hablando de grupos criminales sentados, negociando, discutiendo temas de país con la política, eso es sin duda complicado. Pero creo que, con lo que decía, determinar el grado de responsabilidad y también el involucramiento de otras personas que esperamos también que la policía proceda y la fiscalía contra otras personas que están vinculadas en este tema, que por el momento no han sido imputadas de ninguno de estos cargos. Y, o sea, el punto acá es, esperamos que sea pareja la aplicación de justicia, que sea el órgano judicial que determine la responsabilidad, el grado de responsabilidad de cada una de estas personas, y creo yo que lo más importante es el tema del el aprendizaje que como sociedad debemos de tener, y también los partidos políticos, o sea, porque esto de nada sirve que tengamos una sentencia, una condena para ciertas personas, pero que como sociedad no entendamos y que los partidos no terminen de entender que este tipo de prácticas deben de ser excluidas de la política. O sea, esto de sentarse y negociar con estos grupos criminales. Y esto también nos debería llevar a que como sociedad, a todas las personas que se les ha imputado esto, pese a que puedan ser absueltos en un juicio, pero no deben de estar en política ya. Porque lo que sí es cierto, y esto es lo que evidencian videos, audios, es que se sentaron y se reunieron. Esas personas no deberían de seguir en política, ya no. O sea, creo que como sociedad debemos de avanzar en ese sentido, de ir depurando la política. Y esto creo que es una buena causa para comenzar a hacer esta depuración. Ahora bien, pero ¿cómo evalúan ustedes la reacción del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que decía de que, bueno, él aceptaba lo de las reuniones, ya lo había dicho incluso en televisión abierta, de lo que había ocurrido en ese momento, aparece como un político bien evaluado, pero también da un giro de timón cuando dice, miren, en caso de que me pase algo, hay un video donde yo cuento todo. Y estamos hablando de una persona que aparece muy bien evaluado en los sondeos de opinión en cuanto a políticos de derecha en El Salvador. Sí, en efecto es el político de derecha mejor evaluado, pero evidentemente si él está planteando que ha grabado un video donde lo cuenta todo, donde en sus palabras es toda la verdad, es evidente que hay una serie de acciones o de hechos que se han presentado, que no están presentados al público. Esperaría que como mínimo durante el juicio que se le plantee pueda revelarse todas esas situaciones que él manifiesta son la verdad, y al final lo que nos demuestra es que pueden haber todavía situaciones más escabrosas en las negociaciones que hicieron con estos grupos criminales. Definitivamente todos los personeros involucrados no deberían de seguir participando en la política, afectan enormemente a sus institutos políticos. Veamos incluso la postura del diputado Norman Quijano. Creo que lo idóneo es que él hubiese renunciado voluntariamente al fuero y no esperar que la Asamblea se lo quite. Eso ya demuestra que hay una situación
en la que no se acepta que hubo un posible cometimiento de delito. Pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, la reacción de Arena y el FMLN en la Asamblea Legislativa en cuanto el tema de Norman Quijano? Dice, vamos a esperar hasta el día lunes para leer todo lo que tiene que ver con este proceso de quitarle el fuero o no. Y en determinado momento dice el FMLN, nosotros vamos a votar si en determinado momento encontramos algún elemento que consideramos pudiera ser irregular en el comportamiento que pudo haber tenido Norman Quijano en algún momento. ¿Cómo ven esto? Porque el mensaje que le están mandando al ciudadano, al elector, es nefasto, ¿no? Era lo que se esperaba. Yo no esperaba otra reacción de los partidos políticos. Era eso, o sea, el sistema se autoprotege, los partidos se van a autoproteger para no salir más afectados, pensando también que estamos a casi un año de la elección legislativa municipal. Entonces, a mí no me sorprende que dijeran esto. Y recordemos que en el país siempre tenemos este discurso, cada vez que se le imputa un delito a un político, se dice hay persecución política. Lo mismo pasó con el FMLN con Arena, con el tema de Francisco Flores, se dijo una persecución política. Lo mismo pasó con el FMLN, con Mauricio Funes, es persecución política. Con Sigfrido Reyes. Con Sigfrido Reyes se ha dicho lo mismo. Ahora se está diciendo que hay una persecución política contra Norman Quijano. O sea, ese es digamos, como la plantilla de discurso que ya tienen los partidos y que, no debe de sorprendernos. Por eso hago el énfasis en que estos casos dependen del trabajo de la Fiscalía, de la investigación, de cuán profundos y cuán fundamentada esté, y depende también de la imparcialidad del órgano judicial. Eso es lo que esperaríamos que como sociedad que funcione este sistema de justicia para determinar al final la verdad. Porque yo creo que si bien podríamos tener un beneficio como sociedad retirando a todas estas personas de la política, y los que todavía no sabemos que están vinculados, o sea, tendrían que salir, pero también vamos a conocer la verdad de los hechos, porque hay cosas graves que se han dicho, que han sucedido, como el tema de mover índices de homicidio. O sea, eso es una cuestión sumamente delicada, que si pasó, y que obviamente en el juicio y las pruebas de la Fiscalía van a determinar si esto es cierto, pero como sociedad debemos de saber eso, o sea, si pasó realmente esto, que los políticos tenían tal poder de manipular a las pandillas para que incrementaran o disminuyeran los homicidios según la necesidad electoral de un partido. Entonces, eso, conocer la verdad está en el fondo también de qué es lo que ha pasado realmente en este tema. Bueno, cuando le preguntaban al presidente, él hablaba de esto y decía, como le mencionaba, que era uno de los temas más graves, pero incluso él en un tuit ponía 1000 veces malditos, ¿no? Por lo del tema de la negociación de los homicidios, porque decía que se habían negociado votos con sangre. Y esta es una situación un tanto complicada también, el mensaje que se está enviando, ¿no? No, definitivamente es un mensaje que ha sido criticado por algunos sectores políticos, pero también tenemos que comprender que buena parte de la población compra ese mensaje, lo siente en carne propia. No es justificante, evidentemente, pero las pandillas se han ensañado con toda aquella población de bajos recursos. Los crímenes han sido muy atroces y por lo tanto ese mote de malditos suena muy creíble en mucha parte de la población. Incluso hay quienes se alegran cuando hay pandilleros asesinados. Hemos llegado a esos niveles precisamente por la forma en la cual los pandilleros actuaron contra la sociedad y orillaron al país a esa situación. Obviamente es un mensaje que el presidente también lo ve con miras electorales. Recordemos que todo lo que se plantee en este año tendrá cierto objetivo electoral, pero sí es un discurso que la buena parte de la población lo compra, precisamente por la victimización a la que ha sido sometida por las pandillas. Han sido grupos realmente que han trabajado de una forma muy brutal en contra del tejido social del país. No, definitivamente que este es un tema espinoso y para algunos este es el vaticinio de que puede haber una sacudida importante en las elecciones de 2021. Eduardo, ¿cómo lo ven ustedes desde Acción Ciudadana? Si esto puede ser, digamos, que se incremente la caída o se acelere la caída del FMLN y Arena como fuerzas políticas importantes en el país. Antes de contestar eso, solo quería hacer alusión a la pregunta anterior, claro. El tema del presidente. A veces en política creer en estas reconversiones es imposible. O sea, que el presidente ha estado dentro del FMLN y no haya dicho nada antes, cuando
pasaban estas cosas y él estaba dentro del partido. O sea, esas reconversiones así milagrosas y que de repente ahora me doy cuenta que mi partido hacía esto, digo, eso hay que ponerlo también en observación, o sea, eso. Y lo otro es que también esperaríamos ese mismo comportamiento del presidente con 2 funcionarios de su gabinete que han sido señalados por el periodismo de investigación, que han participado también en conversaciones con pandillas. O sea, y ahí también esperaríamos que la Fiscalía tome cartas en el asunto si estas personas en realidad están involucradas, como lo señala un medio digital. O sea, porque aquí el punto es parejo, o sea, tendrían que ser todos los implicados de todo tipo de partido político o del gobierno, que deben de ser investigados y al final llevados a un proceso judicial. Ahora, con el tema del impacto electoral, sin duda esto va a tener un impacto mayor, que creo que podría haberse aminorado para los partidos si ellos adoptaran otra respuesta con estos casos. O sea, pero la respuesta que están dando, de que lo apoyamos, eso les resta credibilidad y les resta apoyo electoral. Es que justamente de eso hablábamos también con Juan Carlos. La reacción que ha tenido Arena es: nosotros apoyamos a Ernesto Mason, apoyamos a Norman Quijano y esperamos que salgan bien librados de este proceso. Y el FMLN dice: el FMLN nunca ha negociado, ni va a negociar, ni hoy, ni mañana, ni pasado con pandilleros. Y decíamos, el mensaje que se está enviando al elector y al ciudadano, pues es un mensaje un tanto complicado, ¿no? Es que al final, si ellos reconocen responsabilidades y lo dejan todo a que el órgano judicial verifique, compruebe y al final sentencie o castigue a quien esté involucrado, esa es la actitud que ellos deberían de tomar. O sea, que al final se sepa y prometer o tener un propósito de enmienda como instituto político de que este tipo de situaciones no van a volver a pasar. Yo creo que eso tendría un costo político menor que lo que está pasando en este momento, porque la población, ya como lo decían, por el tema de pandillas, tiene una aversión, un rechazo al tema. Y si yo todavía vengo y protejo y me pongo del lado de quienes están involucrados en esto, o sea, también eso es un mensaje que la ciudadanía no ve con buenos ojos. No se trata tampoco de que salgan en la plaza pública y los quemen en la hoguera, porque no es eso tampoco el punto, pero sí, distanciarse del partido de estas responsabilidades que evidentemente por las pruebas hay contra estas personas. Ese es el comportamiento que deberían de tener, bajo la lógica de tener un menor impacto en la confianza de la ciudadanía. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial en nuestra conversación, vamos a regresar, vamos a hablar de otro tema que está en las agendas, la interpelación de 2 funcionarios del gabinete de gobierno. De eso hablamos cuando regresemos aquí en Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Juan Carlos Fernández y con Eduardo Escobar. Estamos abordando diferentes temas que están en las agendas mediáticas en estos días. Otro de los temas de los que se está hablando mucho es la interpelación a la que va a someter la Asamblea Legislativa a 2 funcionarios del gabinete de gobierno. Hablamos del presidente de ANDA y de la ministra de Salud. Ustedes recordarán el problema que se dio con el agua días atrás, pues los diputados han decidido someter a los 2 funcionarios a una interpelación. La palabra interpelación no sonaba tanto en la Asamblea Legislativa desde el año 97, cuando ustedes recordarán que se sometió a un proceso de estos a Roberto Orellana Milla, quien era presidente del Banco Central de Reserva, cuando se dio el caso de Fincepro-Incepro. Pues ahora, una vez más, se va a hablar de interpelación, pero esta vez por la crisis del agua. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Algunos partidos dicen, miren, esto no es nada más que un show político que al final no va a resolver el problema por el que digamos, está cuestionando a los funcionarios, el tema del agua. ¿Qué piensa usted, Juan Carlos? Bueno, reconozcamos que la interpelación es un mecanismo legal que está diseñado precisamente para la rendición de cuentas de los funcionarios. Ahora bien, dado el contexto en el que nos encontramos, sí creo que tendrá poco impacto en la solución de la problemática que nos atañe. Sí, también hay que reconocer que tanto el presidente de ANDA como la ministra de Salud no dieron las declaraciones más adecuadas cuando se estaba planteando el problema. El mismo presidente de la República salió a reconocer esa situación, pero el problema del agua es de tan larga data,
no podemos achacarlo a que es una cuestión nueva, pero deben de comenzarse a tomar ya las acciones para resolverlo, porque estamos hablando de la salud pública. Y si el agua estaba contaminada, hubo un problema obviamente de calidad, de verificación de la calidad, que pudo haberse detectado más rápido, y también las declaraciones del presidente de ANDA tuviesen que haber ido en otro camino. Obviamente aquí estamos entonces ante una situación que mediáticamente se manejó muy mal y ha tenido como consecuencia esta interpelación. Como digo, los diputados en realidad tendrían otros mecanismos para mejorar la gestión. Uno de esos es la aprobación de la ley para la gestión del recurso, que tiene también años en la Asamblea, y lo que debe de evitarse es precisamente que esto se convierta en un show político, que es lo que parece es que definitivamente hubo muchas versiones de una misma situación. Por un lado se dijo la proliferación de algas en la zona de donde se trae el agua para el Gran San Salvador. Luego se dijo que si servía el agua, pues se podía consumir. Eso fue lo que dijo la ministra de Salud. Comunicacionalmente hablando, pues sí se cometieron muchos errores en este tema, y que ahora pues llevan a que los diputados hablen de una interpelación. Pero políticamente hablando, digamos, ¿es válido este procedimiento? Sí, yo creo que habría que, a lo que decía Juan Carlos, agregar que se le citaron 2 veces a la Comisión de Salud, si no estoy equivocado, y Medio Ambiente, no me recuerdo si esta comisión era, y no comparecieron estos funcionarios, o sea, 2 veces. Entonces ya eso, sin duda, también hay que ponerlo en la balanza de por qué la interpelación, porque como bien lo decía Juan Carlos, tienen que llegar a rendirle cuentas a la Asamblea de qué es lo que pasó, qué es lo que se puede hacer, o sea, cómo está la situación del tema del agua, junto con estas declaraciones. Yo creo que va a ser un show político dependiendo de lo que ahí se quiera indagar y cuál sea, digamos, el enfoque que tome la comisión. O sea, si al final esto simplemente va a ser un pulso de poder para demostrarle al Ejecutivo que tengo poder y puedo sentar a tus funcionarios, eso creo que sería un objetivo muy básico y que se prestaría para el tema del show. Pero si en realidad hay un interés de que esto que ha pasado pueda abonar a la discusión, por ejemplo, de la aprobación de la ley de aguas, hacer un recomendable al presidente de la República que tome medidas en X sentido por el tema del agua, creo que si va por esa vía la actividad de la comisión, ahí ya no nos podemos distanciar de un show político, sino que es un ejercicio real y serio de las competencias de control político para beneficio colectivo, porque esto es una de las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa, el interpelar a los ministros, presidentes de autónomas, cuando hay algún tema de interés nacional. Pero una de las interrogantes es, ¿la Asamblea Legislativa ha hecho lo que le corresponde para resolver los largos problemas que hemos tenido con el servicio de agua potable? Porque esa es otra interrogante válida, ¿no? Sí, es que yo creo que no son temas excluyentes y tampoco creo que uno tiene, porque no suceda uno, lo otro no es válido. O sea, ¿es válido que la Asamblea interpele a los ministros o a los funcionarios? Sí, es válido. Pero si nos vamos al otro punto, ¿la Asamblea ha cumplido con las regulaciones en la materia? Obviamente que no, porque tenemos ahí el tema de la ley de aguas. O sea, desde 2006 está esa normativa en estudio en la Asamblea Legislativa. Imagínense cuánto ha pasado desde 2006 hasta 2020 y todavía ni siquiera hay pues ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de avance que podríamos decir es un avance considerable en la discusión de la normativa. Pero decíamos, esto se viene a sumar a un problema que prácticamente le estalló en las manos, en este caso al presidente de ANDA y a la ministra de Salud, ¿no? Así es, en efecto hay una cuestión en la que ambas partes tienen la razón, ¿no? Por una parte, en efecto, la Asamblea Legislativa tiene la potestad de interpelar a los ministros, eso no hay ninguna duda, pero también tiene la obligación de legislar sobre un recurso que se ha demostrado ser fundamental no solo para la vida humana, sino que para el desarrollo del país mismo. Y por lo tanto no es excluyente tampoco la gestión que se esté haciendo en ANDA, sobre todo sobre la calidad del producto que sirve. Más allá de que las declaraciones fueron desafortunadas de ambos funcionarios, lo importante al final es la calidad del agua y la cobertura que se tiene para la población más necesitada. Creo que ahí es donde debería de centrarse
Y si esta comisión que se ha formado para interpelar a los ministros precisamente tiene ese enfoque de solución de los problemas, es bienvenido. Pero si en efecto al final lo que se busca es una demostración de quién tiene el poder, en realidad no abonará a nada, y es más, creo que resultará contraproducente para los partidos políticos. Mire, hablando de la Asamblea Legislativa, hay otro tema también que está generando choques entre el Ejecutivo y el Legislativo. Recordemos que el Ejecutivo le pidió 109 millones, o le pidió el aval para negociar 109 millones con un organismo financiero internacional a la Asamblea Legislativa. El tema ha estado en discusión en la Comisión de Hacienda durante un buen tiempo. Hay un dictamen favorable, pero luego no hay una aprobación y tiene que regresar a la comisión el expediente. ¿Qué piensan ustedes de todo esto que está ocurriendo con el tema? Porque Arena primero había dicho que estaba de acuerdo, luego dice no te voy a dar un cheque en blanco, incluso el presidente del partido Arena, Gustavo López, decía no le vamos a dar un cheque en blanco al presidente de la República. ¿Qué piensan de esto, de este tema que también pues pone en perspectiva las relaciones entre estos dos órganos de Estado? Bueno, hay un tema de control presupuestario que debe de ejercer la Asamblea Legislativa a toda iniciativa que presente el presidente de la República. O sea, obvio que la Asamblea debe ejercer ese control. Aquí el tema es si los argumentos de la Asamblea Legislativa para no aprobar estos fondos tienen o no tienen validez. O sea, ese es creo que el fondo del asunto. Porque recordemos qué es lo que pasaba con unos fondos precisamente para el tema de seguridad hace unos meses. No sé si recuerdan cuando estaba el tema de la aprobación del presupuesto. Sí. Que se le citó en muchas ocasiones al ministro de Hacienda y al ministro de Seguridad para que detallaran y ampliaran los gastos que se iban a realizar con esos fondos. Hasta que hubo de alguna manera en la Asamblea Legislativa claridad del destino de los fondos, hasta ahí se logró esa aprobación. Entonces, digo, si al final, y volvemos al mismo tema, se trata de que no hay la suficiente justificación del destino de estos fondos, si hay dudas de para qué se van a utilizar, porque lo que se oye a veces es un tema de utilización con fines electorales, más que ya viene la elección, entonces está ese riesgo. Pero habría que ver si ese tipo de razones son las que están deteniendo la aprobación o si también estamos en presencia de un pulso de fuerza. Si es eso, digo, eso no es conveniente para el país, para los partidos políticos, para la Asamblea ni para la Presidencia de la República, estar en ese pulso, medición de fuerzas. Eso creo que no es conveniente. Digo, si la Asamblea tiene objeciones, pues lo más sano es hacerlas totalmente públicas y transparentes, cuáles son las objeciones que tiene con estos fondos y dejarle pues ya la responsabilidad al presidente que termine de explicar lo que considere la Asamblea que debe de explicar. Pero si vemos, digamos, el tema ante la opinión pública, ¿no consideran ustedes que el presidente le lleva ventaja a los diputados? Considerando, bueno, lo que se ha estado diciendo en estos últimos días. Enero fue uno de los meses menos violentos con relación a la firma de los acuerdos de paz. Decía, enero registró pues una baja considerable en el número de homicidios y hasta ahora pues se ha dicho el plan control territorial ha funcionado. Esto obviamente tiene, digamos, un impacto directo en la vida del ciudadano y hasta cierto punto, digamos, le da la razón al presidente cuando dicen, bueno, hay que darle los fondos para que continúe esta baja en el tema de los hechos criminales, porque hay una batalla que se libra en la Asamblea, pero la otra es la que está, digamos, ante la opinión de los ciudadanos. Es que en el tema de gestión de la seguridad es donde, desde mi perspectiva, el gobierno puede plantear sus principales logros. Y ahí es donde la Asamblea Legislativa está en una situación totalmente de perder-perder. ¿Por qué? Porque si aprueba o apoya al gobierno a través de la aprobación de los préstamos, el gobierno fácilmente puede capitalizar eso como una victoria. Y de la misma forma, si la Asamblea no aprueba, el gobierno fácilmente lo establece como un obstáculo que pone la Asamblea Legislativa al mejoramiento de los indicadores de seguridad. Entonces la Asamblea está en una situación en la cual cualquier situación que haga no le rendirá los créditos esperados a los partidos políticos, sino que será el gobierno quien capitalice tanto las victorias como las derrotas. Y evidentemente el gobierno tendrá en cuenta que en el 2021 habrá una nueva recomposición en la Asamblea Legislativa y por lo tanto incluso
pareciera que a veces las actitudes de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa denegando el apoyo le sirve más al gobierno. Es una cuestión en clave electoral, evidentemente, y en efecto a la Asamblea Legislativa lo que le corresponde es, si tiene objeciones para aprobar los préstamos, que lo diga claramente ante la sociedad, porque si eso se lo guarda, lo que aparenta ser es que está en contra de los planes de seguridad. A esto se añade el tema de las negociaciones con las pandillas, que no puede desligarse, y por lo tanto, repito, la Asamblea está en una situación en la que cualquier situación que haga suele perder frente a la capacidad mediática que tiene la Presidencia de la República. ¿Cómo ve usted el tema, Eduardo? No, concuerdo con lo que dice Juan Carlos. Aquí es la capacidad de comunicar lo que está haciendo la diferencia. O sea, si los partidos le dicen a la ciudadanía, estos son nuestras objeciones por estas razones a la aprobación de estos fondos, y lo que buscamos es garantizar la transparencia y un uso adecuado de los mismos para que usted reciba los beneficios, eso creo que podría tener algún impacto positivo en la opinión pública. O sea, que la Asamblea está haciendo el control presupuestario desde una óptica de garantizar el efectivo y correcto uso de los fondos. No un tema de bloquear al Ejecutivo o, peor aún, parecer que estoy en contra de los planes contra la delincuencia. O sea, eso es todavía peor. Pero ahí, en ese punto es donde falla la comunicación de los partidos políticos. O sea, no lo logran comunicar bien, y aparte, obviamente el presidente tiene una capacidad con un tuit de hacer destrozos en la imagen de los partidos políticos. Entonces, eso digo, y desconozco si dentro de los partidos habrán ya tomado medidas de cómo contrarrestar estas posiciones del presidente de la República, cuando con un tuit puede baratar un discurso de un partido político. Pero digo, aquí lo que le ayudaría, y siempre nosotros señalamos esto, que más transparencia, más claridad en las cosas, pueden ayudar a que la ciudadanía entienda qué es lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Me gustaría que cerremos la entrevista hablando sobre el proceso electoral 2021. Ya el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que necesita cerca de 55 millones de dólares para organizar y desarrollar este proceso electoral. Todavía no se define el presupuesto para el voto en el exterior. Pues se pretende que los salvadoreños que están fuera del país voten en la elección de, en este caso, de diputados. Hasta ahora solo se había hecho para la elección presidencial, y vemos ahí una serie de situaciones. De hecho, ustedes ayer, Eduardo, daban una conferencia donde hablaban ya de las preocupaciones que genera el hecho de que todavía no haya un presupuesto ya establecido para organizar el proceso electoral, y considerando que si hablamos en materia de organización, lo que queda es un tiempo relativamente corto para un proceso electoral que hasta cierto punto es muy complejo. Sí, el día de ayer las organizaciones que somos parte de la Plataforma Ciudadana Electoral señalábamos básicamente dos problemáticas. Uno, la falta de reglas claras todavía, de regulaciones sobre algunos aspectos del proceso electoral. Voto en el exterior, por ejemplo, el tema de si se va o no usar tecnología en la mesa para el escrutinio. O sea, sí. Eso es un tema que para nosotros es preocupante, porque recordemos que hay elección parlacen, asamblea legislativa, consejos municipales, entonces volverá muy complejo el sistema de lista abierta de nuevo, el escrutinio. Entonces nosotros somos de la idea que tiene que haber un apoyo tecnológico, y de hecho el tribunal ha presentado un par de modelos de cómo se podría solventar esto, pero el punto es, no hay regulaciones todavía sobre algunos aspectos del proceso que nos parece deben hacerse. Y ya vence el plazo, el 27, 28 de febrero vence el plazo de reformas. De los cambios, y también de los cambios de domicilio también se vence. Sí, y el calendario electoral ya está corriendo. Y lo otro que señalábamos es la falta de aprobación del presupuesto. Ya hay un primer mensaje de la presidencia por medio del ministro de Hacienda que parece que no se va a aprobar el presupuesto tal cual lo ha presentado el tribunal. Él hacía unos señalamientos que por qué se han inflado los salarios. Entonces ahí creo que habría que el tribunal explicar con mayor detalle a qué se debe, porque recordemos que hay más obligaciones para el Tribunal Supremo Electoral. O sea, está el tema de, y esto entendemos que va en el presupuesto, el tema de tecnología.
O sea, el costo que tendría implementar tecnología en mesa va contemplado ahí, con el agregado de que no solo es para esta elección, sino que según lo que el tribunal nos expresó en una presentación de la tecnología para mesa, esta inversión sería para 3 o 4 elecciones. O sea, en este momento se asumiría el costo alto de comprar la tecnología, pero implicaría su uso en varias elecciones. Entonces, esas son las dos cosas que nos preocupan, la falta de reglas todavía en algunos aspectos y el que no hay presupuesto. Juan Carlos, ¿qué dice usted sobre todo lo que se está diciendo del tema electoral y también el centro del debate en cuanto al voto en el exterior, que es otro punto de que ha estado en las agendas en estos últimos días? Este tema, como muchos otros, se ha dejado a última hora. Ha habido suficiente tiempo para hacer las regulaciones pertinentes, pero lamentablemente no ha sido así. Tanto que el tiempo ya juega en nuestra contra. Evidentemente la complejidad del conteo en nuestro proceso de elecciones, particularmente en el caso de los diputados nacionales y para el Parlacen, vuelve necesario el uso de la tecnología. Y ahí es donde entran en juego una serie de cuestionamientos, porque la tecnología puede ser hackeada. Si solo nos vamos a ese proceso, obviamente deberíamos de tener un sistema que permita a la tecnología como una herramienta para el conteo de votos. Creo que eso es prudente. En el caso del voto del exterior, es fundamental garantizar ese derecho a nuestros compatriotas. A la base creo yo que está cómo es que va a ser la modalidad de ese voto. Si es por un mecanismo completamente electrónico que tiene sus pros y sus contras, o por el mecanismo que se ha venido haciendo, el postal, que además también ha reflejado una baja participación y los costos son altos. Entonces sí es una cuestión que nuevamente queda en manos de los diputados, el tiempo no se ha cumplido, las elecciones están a la vuelta de la esquina y el Tribunal Supremo Electoral, con justa razón, también está nervioso cuando las reglas del juego no se plantean con la suficiente antelación. Muy bien, bueno, estos son algunos de los temas que están en las agendas mediáticas en estos días y hemos tratado de hacer un pequeño análisis de todo lo que está ocurriendo. Gracias a nuestros invitados, Eduardo Escobar, gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí, Eduardo. No, gracias y siempre a las órdenes. Gracias también a Juan Carlos Fernández. Gracias, un gusto. Les deseamos que tengan un buen día. Vamos a una pausa, cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Bien, tenemos más información en esta mañana. En la mañana de jueves, decíamos, el tráfico se pone un tanto intenso a medida que vamos avanzando en el día. Exactamente, y son ya las 7 de la mañana con 31 minutos. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero Gerardo Borja. Gracias, Lorena. Manuel, amigos televidentes, me encuentro a esta hora en las cercanías del Parque Centenario. Las imágenes en pantalla, quienes circulan a esta hora sobre la Alameda Juan Pablo II, buscando llegar hasta las inmediaciones del Reloj de Flores, ya sea para seguir hasta el Boulevard del Ejército o se van a incorporar en dirección de la carretera troncal del norte, un panorama donde podemos observar de que hay una carga vehicular considerable, pero no genera ninguna complicación. Vamos a mostrar ahora el otro carril, es el que se ve al otro lado en Los Zapitos, quienes pasan frente al Parque Centenario, quienes van buscando llegar a las inmediaciones del Parque Infantil. Aquí en este punto sí quiero decirles que hay un poco más de carga vehicular, pero lo bueno que está fluyendo debido a la presencia de elementos de la División de Tránsito de la Policía que se encuentran en la zona ayudando a que la carga en esta zona se mantenga bastante fluida y no genere ninguna complicación. Así que, amigos televidentes, usted que se informa con nosotros a través de nuestra transmisión en vivo o de redes sociales, así le mostramos las imágenes para que usted busque las opciones para poder circular a esta hora en este punto muy importante del Gran San Salvador, frente, como lo dijimos, al Parque Centenario. Ese es mi informe, compañeros. Gracias, Gerardo. Ahí está el reporte del tráfico. Es algo que nos motiva. Nos motiva a dar un buen servicio. Nos motiva a recorrer más kilómetros y compartir más experiencias. Nuestra motivación es saber que nuestro trabajo te ayuda a lograr tus metas. Para tu carro, DLC es la mejor gasolina. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina.
DLC. Juntos llegamos más lejos. Presentó. Continuamos con más información y como es tradición, cada jueves presentamos nuestra sección de la nota académica. Hoy abordamos qué tan importante es que las municipalidades apuesten a la educación de los niños y jóvenes. Pues de esto nos va a hablar el periodista Nelson Quinteros a continuación. Bienvenidos a la sección académica. Hoy le presentamos la historia de un alcalde de la zona occidental del país que le apuesta a que los niños, adolescentes y jóvenes no falten ningún día a clases y que sobre todo tengan seguridad al momento de dirigirse a la institución. Él personalmente lo lleva. ¿Cómo así? Se lo presentamos a continuación. Con los destellos del sol y el canto de ave de corral, inicia la jornada para un hombre que es conocido como el 4x4 en el occidente del país. Desde muy temprano se levanta para estar en punto de las 6:20 de la mañana en las afueras de las instalaciones del Cuerpo de Agentes Municipales de San Sebastián Salitrios, Santa Ana. Solo que ahora vamos a comprar 2 vehículos, vamos a ir menos ocupados. Allá vamos a subir menos para que en el patrulla vaya, para que no vayan guindados. Está bien. Es el alcalde municipal Hugo Calidonio. Siempre le ha apostado a la educación. Desde hace un año comenzó a buscar maneras de incentivar a los niños del municipio a no abandonar sus estudios. Todos asisten al complejo educativo Dr. Alberto Luna. El edil se encarga de llevarlos personalmente a la institución con un servicio de transporte gratis. La idea nace el año pasado, pues, al ver a los jovencitos que muchos, tal vez los padres no tenían para el pasaje, y verlos caminar desde Ciudad Real hasta acá, al centro escolar, pues, estamos hablando aproximadamente de 3 kilómetros. Los niños tenían que hacer doble esfuerzo, tenían que salir prácticamente 5:30 de la mañana, 5:45. Pues, y conforme verlos todos los días en el ir y venir, en las mañanas con frío, invierno con los temporales de lluvia y sol, tomamos la decisión de comprar el vehículo y comenzar a darle este tipo de servicios. La seguridad de los estudiantes es primordial, por ello el camión y el vehículo tipo pick-up que tienen a disposición para trasladar a los estudiantes siempre van custodiados por mujeres que pertenecen al CAM. El objetivo es garantizar que los jovencitos no se vayan a ir en las barandas y no vaya a caer alguno. Y usted me hará la pregunta por qué el agente del CAN que viene atrás es mujer. Es mujer porque en los alumnos hay ambos sexos y venimos también garantizando de que las niñas no vayan a sufrir ningún abuso de parte de algún elemento masculino. Así de que es por eso que tenemos una femenina todo el tiempo para ellos. Los resultados son evidentes. Esta iniciativa es aplaudida por los mismos estudiantes y padres, pues aseguran que aparte de brindar el servicio de transporte y seguridad, es una ayuda a su bolsillo. Pues a mí me parece excelente, o sea, una idea, se nos ahorra el pasaje y también que ellos vayan seguros, ¿verdad? Porque van también miembros del CAM y me parece excelente. ¿Cuánto se están ahorrando ustedes de pasaje, digamos, en el caso de sus hijos? $2, prácticamente $2. Hay muchos jóvenes que a la vez no tienen ni para irse, sino que así se quedan. Entonces lo que ha hecho el alcalde es poner este carro para eso, para que los jóvenes puedan transportarse hacia la escuela. Es un buen trabajo el que está haciendo porque está ayudando a bastantes jóvenes que a veces se les dificulta el transporte hacia la escuela, y también que nos ayuda bastante porque es puntual al venir y al irnos a dejar también. Es una ayuda para nuestros padres, ya nos ahorramos a nosotros y a nuestros padres, en que sea una hora diaria, ya es un ahorro, ya nos ayudamos, ya podemos comprar otras cosas para comer, y nos parece muy perfecto que el alcalde esté haciendo eso por nosotros. Reconocen que desde la implementación del transporte gratis, los niños y jóvenes ya no faltan mucho a clases. Incluso, este 2020 hay sobrepoblación estudiantil. Nos ha permitido eso, nos ha permitido que la mayoría de los jóvenes logren venir a tiempo a sus clases. Se ha visto que desde que la alcaldía está dando ese transporte, los jóvenes vienen más temprano. Y aparte de eso, pues ya los jóvenes no gastan esos 50 centavos en transportes, ya compran una jucupucita o algo. Realmente es un servicio bastante bueno.
Y esto no pasa de desapercibido para el edil Hugo Calidonio, pues ya está gestionando la compra de un autobús. En muchas ocasiones no ha dado abasto con el traslado de niños y jóvenes a la institución. Ya estamos gestionando, de hecho desde el año pasado estamos ya haciendo gestiones para que primero Dios en los primeros meses de este año tengamos nuestro propio bus. Para darles un mejor servicio a los jóvenes, pues recuérdese que estos vehículos no son para transporte de personas, pero lastimosamente la alcaldía no ha tenido los recursos suficientes para poder obtener un bus. Entonces, con lo que tenemos, estamos transportando, ayudando a estos alumnos. El alcalde municipal, Hugo Calidonio, sostiene que esta iniciativa nace con el propósito de ayudar a los padres de familia económicamente y que ellos se sientan seguros cuando sus hijos se trasladan al centro escolar, sobre todo que ningún niño y joven falte a clases. También está en análisis la ayuda internacional para implementar esta iniciativa en el resto de instituciones educativas de San Sebastián, Sal y Ríos. Finalizamos con la sección académica, los espero el próximo jueves con más temas. Bendiciones. Saben, esta mañana vamos a hablar un poco sobre la facturación electrónica. El Salvador se está dirigiendo hacia ese punto. De hecho, el Ministerio de Hacienda ha anunciado un plan piloto que va a comenzar con 50 empresas y que tiene que ver pues con este proceso de la facturación electrónica. El mundo ya está, digamos, en esa sintonía. El Salvador se ha quedado un poco a la saga, pero se espera que a partir de este año pues las cosas cambien. Y es por eso que hemos invitado aquí a Noticiero Hechos AM al viceministro de Ingresos. Él se llama Alejandro Zelaya y está con nosotros aquí esta mañana en Hechos AM. Buenos días, viceministro, un gusto que nos acompañe. Buenos días, Manuel, gracias por la invitación a tu programa. Muy buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan desde sus hogares o desde sus lugares de trabajo. Y con mucho gusto hablaremos ahora sobre factura electrónica y su implementación en El Salvador. Exactamente. ¿Sabe que estaba leyendo algunos artículos sobre el tema de la facturación electrónica? Algunos expertos, por ejemplo, del BID dicen que esto reduce la evasión, la elusión y ayuda a la lucha contra la corrupción. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué tan cerca está El Salvador de entrar, digamos, en esta sintonía de la facturación electrónica? Sí, de hecho, Manuel, eso te quería comentar. Nosotros en conjunto con el BID, a través del financiamiento del préstamo de fortalecimiento de la administración tributaria, que así se llama el proyecto que está siendo financiado por el BID, con un préstamo de 31.5 millones, uno de los componentes que está dentro de esto es factura electrónica. Evidentemente reduce los niveles de evasión que existen en el país. Nosotros perdemos alrededor de 2.000 millones anuales por el tema de evasión. La factura electrónica nos va a ayudar muchísimo a nivel de control y también nos va a dar muchísimos insumos para mejorar nuestros procesos de fiscalización. Además de eso, nos dotará también de una plataforma mucho más robusta y mucho más segura para la transmisión en tiempo real de los datos hacia la hacienda pública. Ya usted lo decía, un tema grave, el de la evasión y la ilusión, 2.000 millones de dólares que se fugan y que no entran a las arcas del Estado, ¿no? Sí, correcto. Y yo siempre digo que este país, su principal problema es un problema de ingresos, ¿no? Todos nos quejamos sobre lo galopante de la deuda externa, nosotros la hemos logrado reducir considerablemente en el presupuesto general de la Nación de 2020, la reducimos a un margen de 600 millones más o menos, con la entrada en vigencia de la amnistía fiscal. Evidentemente tenemos que incrementar la recaudación tributaria, pero ¿cómo hacemos para incrementar la recaudación tributaria? Este tipo de mecanismos como la factura electrónica que te dan algunos beneficios como la eliminación del riesgo de falsificación de documentos, te eliminan también en este caso el riesgo de que no se esté facturando, ¿verdad? Porque como todo está en línea, entonces tú ya no puedes decir ya no compré este producto o este proveedor no me compró a mí o anulé esta factura, sino que se transmite en tiempo real. Entonces, todos estos mecanismos nos van a ayudar muchísimo. El año pasado, con el lanzamiento del plan antievasión, nosotros incrementamos en 140 millones la recaudación del país, pero todavía es insuficiente. Aún nos hace falta llegar a más. ¿Por qué? Porque las necesidades son constantes en nuestro país. Necesitamos tener 100% abastecidas de medicinas nuestros hospitales, necesitamos llevarle obras viales a nuestra gente, necesitamos reconstruir escuelas, pero con la recaudación actual es imposible llevar todas las respuestas que la población necesita. Entonces, el presidente nos ha encomendado que caminemos hacia un sistema de recaudación mucho más fuerte, más confiable y que la empresa privada pueda sentirse, digamos, satisfecha con los tiempos de cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Entonces, de eso se trata factura electrónica, de facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias a la vez que vamos incrementando la recaudación.
Este es un día importante porque comienzan una serie de talleres ya preparándose para la facturación electrónica. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, decía de que tienen previsto desarrollar un plan piloto con 50 grandes contribuyentes, aunque yo estaba leyendo que la facturación electrónica es para todas las empresas, independientemente del tamaño, ¿no? Sí, de hecho, nuestro proyecto se divide por varias etapas, Manuel. Nosotros hoy iniciamos con los talleres, vamos a hacer un lanzamiento en el auditorio del Centro Nacional de Registros, vamos a iniciar con los talleres de preparación o de entrenamiento a la plataforma de factura electrónica. Entran 60 contribuyentes que están divididos por 16 sectores, 57 actividades económicas representantes de esos 16 sectores económicos, ¿verdad? 60 contribuyentes que van a iniciar este día a preparar todos sus sistemas para que en junio podamos lanzar la primera etapa, que es el plan piloto propiamente dicho, con estos 60 contribuyentes. Después de esa etapa, cuando hayamos finalizado la etapa del plan piloto, vamos a pasar a la etapa de la voluntariedad, que es decir, a todos los contribuyentes que quieran plegarse al sistema del Ministerio de Hacienda de Factura Electrónica, se les van a dar todas las condiciones y el entrenamiento necesario. Luego hay una segunda etapa, que es la etapa de obligatoriedad. Ya por ley, nosotros vamos a exigir que todos los contribuyentes entren a esta etapa. Ahora, cuando hablamos de obligatoriedad, no queremos decir que vamos a empezar en 6 meses, ¿no? Tenemos que generar todas las condiciones adecuadas para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones. Se hablaba de que esto podría impulsar en una primera instancia, digamos, la recaudación en por lo menos 270 millones, decía, que podría incrementar a partir del inicio del proyecto de la factura electrónica. Nosotros para el proyecto de presupuesto general de la Nación 2020 incluimos 50 millones para el plan piloto, solo lo que podamos desarrollar de aquí hasta el mes de diciembre. Para los siguientes años nosotros hemos considerado que la factura electrónica puede tener un impacto de un 1% del Producto Interno Bruto. Es decir, pero para eso hay que esperar. Los países que han transitado hacia la implementación de factura electrónica de manera exitosa, normalmente sus procesos se tardan 5 o 10 años. Entonces no es algo que se pueda ver los resultados, ¿verdad?, en el corto plazo, pero en el largo plazo tú ves un sistema tributario más robusto, con mayores facilidades para cumplir con tus obligaciones y algo que le da confianza también a los contribuyentes. México está en este proyecto desde el año 2004, según tenemos entendidos, y es por eso que ustedes lo consideran un ejemplo de lo que se puede hacer con la facturación electrónica. Sí, de hecho es algo que se ha puesto muy en boga en toda la América Latina. Países como México, Brasil, Chile, Ecuador son ejemplos de implementación de factura electrónica. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el BID para que los mejores expertos vengan al país a ayudarnos con esto. Queremos aprovechar ya, digamos, la experiencia acumulada de otros países. Tenemos a la gente del CIAT, que es el Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias, que nos está también colaborando en el marco del proyecto, y también a los expertos nacionales, pues porque tampoco es que digamos que en el país no existe gente que conozca de factura electrónica. Tenemos muy buenos profesionales que conocen la plataforma de factura electrónica y que nos van a ayudar a tropicalizar toda esa experiencia que traen los asesores, ¿verdad?, o los consultores que vienen de fuera a ayudarnos a implementar. Para los ciudadanos que escuchamos sobre el tema de la facturación electrónica, viceministro, tal vez si nos explica de una forma sencilla, digamos, cómo esto puede impulsar el crecimiento económico de El Salvador. Sí, bueno, hay que empezar por algo, que es cuando hablamos de factura electrónica no estamos hablando de digitalizar o de escanear una factura, porque la mayoría de nosotros nos equivocamos con eso, sino que es la forma en la que nosotros captamos en tiempo real todos los datos de una transacción. Todos los movimientos que se dan en el ámbito comercial. Correcto, es decir, el cliente, el proveedor, número de NID, la dirección, los productos que se vendieron. Entonces, todo eso nos va a ayudar también luego a la formulación de políticas públicas, porque vamos a empezar a tener información en tiempo real, por ejemplo, de qué productos se están moviendo más en el mercado, qué contribuyentes son los que están teniendo mayor éxito económico, los márgenes de ganancia de cada uno de los rubros. Todo esto nos va a ayudar también a darle otras facilidades en materia económica, digamos, para crecer, o otros incentivos a ciertas industrias que pueden resultar interesantes para el crecimiento económico del país. Esto va a ser difícil que se pueda engañar a Hacienda, entonces. Totalmente. De hecho, ese es hacia lo que vamos a transitar, ¿no? Hacia una etapa de responsabilidad fiscal, que
que es a lo que nosotros deberíamos siempre apuntar, y una etapa en la que los procesos del Ministerio de Hacienda también se van a ir acortando. Ya no va a ser necesario que nosotros tengamos esas largas auditorías que también para el contribuyente han sido un sufrimiento total, ¿verdad? Tener a los auditores del Ministerio de Hacienda que casi durante 6, 7 meses, entonces vamos a ir nosotros acortando nuestros tiempos de visita. ¿Por qué? Porque como vamos a tener todo en línea, podremos hacer cruces automáticos y te podremos mandar una notificación, por ejemplo, Manuel, usted tuvo esta operación con tal y tal compañía y no la ha reportado dentro de su declaración de impuestos. De hecho, en los países que más han avanzado en implementación de factura electrónica, a ti te mandan tu declaración de impuestos en los primeros 5 o 10 días de cada mes y tú lo único que haces es validarla, nada más. Sí tuve todas estas operaciones y básicamente cargarla al sistema de declaraciones electrónicas del sistema tributario, ¿verdad? ¿Qué tan grave es el tema de la facturación falsa? Oh, muchísimo. Nosotros tenemos mucha falsificación de documentos a efecto de llenar algunos requisitos legales. De repente a ti te dicen, mire, para ese motor que vas a hacer el cambio en tu auto, yo necesito la factura original. Entonces la gente no la tiene. Entonces va y falsifica una factura o va con una empresa que está inactiva y la operación no existe como tal. Entonces, de esos ejemplos hay muchísimos en los que se le pide una factura o un documento fiscal a la gente, pero este no existe. Entonces, con la factura electrónica vamos a reducir esos espacios de evasión y además, para aquellos contribuyentes que no tengan acceso a Internet, por si la gente que está viéndonos en este momento se está preguntando qué vamos a hacer los que no tenemos acceso a Internet, pues también le vamos a aprobar una representación gráfica de la factura electrónica. Ahora, por la vulnerabilidad del sistema, que es otra de las cosas que siempre nos preguntan, hay que recordar que el expediente tributario es confidencial, entonces nosotros estamos obligados a que el sistema, los niveles de encriptación en la información sean altísimos. Así que el CIAD, el BID y todas las otras instituciones que están colaborando con nosotros, como la Secretaría de Innovación, nos están ayudando también para que esto sea un programa muy robusto, como los que ya tenemos, y proteger los datos, y que asegure la protección de los datos de los salvadoreños. Bueno, definitivamente es un tema muy interesante, el tema de la facturación electrónica, y qué bueno que El Salvador está dando ya los pasos para entrar en esto, digamos, que es como lo que está, como usted bien mencionaba, en boga en todo el mundo, porque se dice que nosotros estamos por lo menos 10 años a la saga en cuanto a la implementación de proyectos como este, ¿no? Claro, y Manuel, o sea, el país en materia general ha tenido un retraso en los últimos gobiernos que nosotros estamos llamados a acortarlo, ¿verdad? Es decir, adelantar todo lo que podamos por todos los años que hemos perdido con gente que no se ponía a hacer su trabajo. Y esta es nuestra responsabilidad ahora. Si bien es cierto, el país está retrasado 10 años, yo creo que es muchísimo más que esos 10 años, pero nuestra responsabilidad es ponernos al día. Entonces, por eso es que estamos nosotros con factura electrónica, estamos con el plan antievasión, estamos reforzando nuestros equipos de auditores con nuevos con equipo informático, porque teníamos una obsolescencia de equipo informático impresionante en el Ministerio de Hacienda. Estamos implementando algoritmos de conocimiento autónomo o inteligencia artificial para selectividad de casos, algo que el IRS viene haciendo desde hace 10, 15 años. Nosotros apenas estamos lanzando el proyecto, pero asumimos con compromiso nuestra responsabilidad. Para eso eligió la gente al presidente Bukele y ese es el mandato que a nosotros nos ha dado. Pongámonos a trabajar, hagamos que todo el retraso que hemos tenido en los últimos años se acorte. Y por eso es que has visto que hemos estado corriendo muchísimo en los primeros 8 meses de nuestro gobierno. Pero, como te vuelvo y repito, es nuestro compromiso y vamos a seguir adelante. Viceministro, aprovechando su visita, seguramente hay mucha gente que está interesada en el proceso de devolución de la renta. Según tenemos entendido, comenzó el día de ayer. Sí. Pero, ¿cómo está esto? Porque ya seguramente hay gente que está pues esperando que esto llegue. Sí, bueno, de hecho nosotros por primera vez en muchísimo tiempo, yo creo que es la primera vez en toda la historia del Ministerio de Hacienda, ponemos a disposición la declaración de impuestos de la renta a partir del 1 de febrero. Normalmente te la ponían siempre a finales de febrero o inicios de marzo. Entonces tú te tardabas más tiempo en hacer tu declaración y por ende te tardaba mucho más tiempo en que te devolvieran. Nosotros tenemos proyectado devolver 34 millones en el total de declaraciones que recibamos del año 2019. Vamos a empezar por primera vez también en la historia a devolver en la última semana de marzo, porque nunca se ha hecho de esa forma. Normalmente se empezaba en mayo
o en junio. Entonces nosotros estamos comprometidos y ya dimos las indicaciones a todos los equipos de trabajo de que las devoluciones del impuesto sobre la renta empiecen en el mes de marzo como meta. ¿Qué debe hacer el contribuyente? Pues presentar ya su declaración de impuestos sobre la renta. Entre más pronto nos presentan su declaración, nosotros más pronto le devolvemos la plata que le corresponde, porque es una buena práctica, ¿verdad?, que la administración tributaria te regrese rápidamente lo que te corresponde en tributos. Bueno, definitivamente que hay mucha gente interesada en este tema de la devolución del impuesto sobre la renta. Viceministro, le queremos agradecer su visita y lo esperamos próximamente para que venga y conversemos pues de forma más amplia sobre el tema de la facturación electrónica y de otros temas que le competen, en este caso a Hacienda, ¿no? Sí, bueno, te vuelvo a hacer la invitación a la gente que esté interesada para que se aboque a nosotros, que nos pregunte sobre el tema de factura electrónica, cómo poder incluirse en el proyecto. Hoy lanzamos en el CNR a las 9 de la mañana el primer taller sobre entrenamiento para la plataforma de factura electrónica y además de eso invito a los contribuyentes también a que estén al día con sus obligaciones tributarias. El decreto 521 está vigente, ya pueden pagar sus impuestos con la excepción de multas e intereses, ¿verdad? Esta es una buena oportunidad para ponerse al día con Hacienda. Así es, bueno, gracias al viceministro Alejandro Zelaya por visitarnos aquí en Hechos AM. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de esta entrega informativa. Sí, es momento de hacer un enlace, ¿no? Exactamente, nos enlazamos con nuestro compañero Ernesto Cornejo, que nos tiene algo de último momento y que tiene que ver con el accionar de la criminalidad. Adelante, te escuchamos. Buenos días, Lorena, Carlos y amigos televidentes de Noticiero Hechos. Continuamos con información en desarrollo. Me he trasladado hasta la calle que conduce a la generadora eléctrica Nejapa Power. Las autoridades policiales están llevando a cabo el proceso de una escena. Esto han mencionado ellos, que yo en horas de la madrugada, específicamente en uno de los cañales que se encuentra en este lugar. Hasta acá han llegado ya las autoridades de populares, como también Medicina Legal y Fiscalía, para poder procesar esta escena. Es un hombre, lo que sí se nos ha dicho. Por el momento, pues, es información en desarrollo. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que digan las autoridades en los próximos minutos y a qué se debe. Nos ha informado que esta zona es catalogada como una zona peligrosa. Los policiales tienden a operar. Entonces vamos a estar a la expectativa de lo que las autoridades nos puedan decir, ya que la escena la están analizando muy Así es, Ernesto, estamos observando estas imágenes de los agentes de la Policía Nacional Civil junto a inspecciones oculares que están procesando este homicidio en la calle conocida como Nejapa Power. Esta es información de último momento y vamos a estar tratando de enlazar contigo más adelante si es posible y si no, a la espera de tu próximo informe en las otras emisiones de Noticiero Hechos. Bien, gracias, Ernesto. Bien, Ernesto, gracias por el reporte. Nosotros vamos a separarnos un instante, 8 de la mañana con 20 minutos casi. Hacemos una pausa, Lorena, casi sobre el cierre de Noticiero Hechos, pero tenemos más al volver. Bien, con este informe de Jacopo Luzzi nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado en este día jueves. Les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto.